Muy buenas, familia. ¿Qué tal estáis? No se escuchaba bien, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Lo que importa es la intención. ¿Qué iba a decir? A ver a quién conozco por aquí para que me pueda echar una mano. Brunet, ¿me puedes ayudar? Te hago confitriona para que puedas ir silenciando a los que puedan tener como el audio. Vale, espera, déjame ver cómo se puede hacer. Eh, hacer anfitrión. A ver. Hostia, no sé cómo se hace. Anclaje. Me sale solo para hacer anfitrión, pero no me permite como confitrión, ¿sabéis? Bueno, da igual, de momento no, parece que no hay conflicto con... Si digo que apaguéis micrófonos, apagarlos, por favor, fijaros todos, a ver si tenéis algún micrófono activo y lo apagamos. Bueno, un placer, familia, teneros a todos por aquí. Bueno, realmente solo veo unos cuantos que tienen la cámara activa, todos los demás no veo a nadie, así que bueno, pues me relaciono con los que tienen la cámara activa, ¿no? No, para todos los que podáis, activaros la cámara. Tú lo puedes silenciar, Nacho. Sí, 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 lo sé que lo puedo silenciar. Lo que pasa que como voy a estar dando la masterclass, se va a ir uniendo gente y tal, y más que nada es por eso. Pero bueno, da igual, da igual. Nada, familia, un placer teneros por aquí. Muchísima alegría de poder compartir, de poder seguir reafirmando todos estos conceptos. Siempre es un placer. Mira, veo ahí Micaela saludando. Un placer, familia. Cada vez somos más y bueno, esto se va a seguir expandiendo, esta familia. No es casualidad la gente que estamos aquí, que lo sepáis. No es casualidad la información que se va a compartir y la información que vais a recibir. En muy poquito tiempo, básicamente las redes sociales de este personaje, o sea, la marca personal, se han expandido, pero a lo bestia. Me estuve fijando y hace literalmente un mes tenía 9.000 seguidores. Ahora tengo 57.000. Literal se expandió. Y pensaréis que se ha expandido sin querer y que yo no me he dado cuenta de lo que he ido haciendo. Pues no, todo lo contrario. O sea, me he dado cuenta de cuáles eran los obstáculos que impedían la viralidad, cuáles son justamente las claves para que nos viralicemos. Y además, lo mejor de todo es que no tiene nada que ver con el mundo externo, no tiene nada que ver con las acciones. O sea, lo que os voy a compartir aquí, yo siempre lo que comparto y lo que a mí me ha transformado, literalmente ha sido el cambio interno, ha sido el trabajo interno. Solamente eso. O sea, no es que he hecho un montón de acciones, me he complicado la vida, he hecho estrategias complejas. No, 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 para nada. Si realmente las acciones que hago para facturar con el negocio las podría verbalizar ahora y no es nada. Subir contenido, escribir un CTA en el vídeo y después tengo un asistente que me agenda llamadas también y agendar llamadas y mantener una conversación, así de claro. Esa es mi estrategia. O sea, os lo puedo compartir. Ahora, hacerla a ver si dan los mismos frutos. Es tal cual así, subir contenido todos los días, un CTA en el escrito, que se vayan agendando llamadas y cerrar ventas. Punto. Es solo eso. Ahora, hazlo y a ver si tienes los mismos resultados. Porque no es la acción lo que da los resultados. Esto lo digo siempre. No es la acción lo que da los resultados. Son las causas internas. Cómo nos percibimos a nosotros mismos. El mundo que ves son solamente tus propios pensamientos proyectados en el mundo. No te relacionas con nadie en ningún momento. En ningún momento te relacionas con nadie, ni te relacionas con tu emprendimiento como tal. Te relacionas contigo mismo en todo momento. Tu emprendimiento, tu marca personal, simplemente está reflejando tu estado interno. Si no te estás expandiendo, te sientes bloqueado y estancado, es porque hay patrones inconscientes que están operando de forma oculta dentro de ti que te están llevando a la limitación, a que no te expandas. Y os diré una cosa, es el miedo. O sea, si nosotros, os lo voy a compartir, por supuesto, súper detallado, pero si nos damos cuenta, realmente la clave, yo esto me di cuenta con Antonio, que es con un amigo que grabamos por la calle, y fue a raíz de ahí que se empezaron a viralizar todos los vídeos. Yo le dije a Antonio, mira, hermano, la clave aquí está en ser uno mismo. Es muy sencillo, ser uno mismo. Luego lo difícil es ser uno mismo. Pero la clave está en ser uno mismo. Transmitir un mensaje sin miedo. Y ya está. Hacemos esto. Y empezamos en broma con la cámara a decir paridas del rollo sin miedo, a decir tonterías.
Y empezamos a liberar el miedo. Íbamos por la calle y la gente nos veía, bueno, nos veía, estábamos ahí en medio de la calle y se estuvo liberando mucho miedo. Y entonces se empezaba a compartir sin miedo, sin una estrategia concreta, simplemente lo que llegaba, la inspiración. Y a partir de ahí, ¡pum!, despegó. Pero es que yo era muy consciente de que es ser uno mismo. Ser uno mismo. Ahora, para ser uno mismo, hay que realizar un verdadero entrenamiento mental para desprogramar todas esas limitaciones inconscientes que nos impide ser nosotros mismos. Es decir, está muy bien, es un cliché, no, tienes que ser tú mismo, ya, pero ¿cómo lo hago si estoy cagado de miedo? ¿Cómo soy yo mismo? Si no me acepto ni a mí mismo, si me juzgo y me ataco a mí mismo, ¿cómo voy a ser yo mismo si ni siquiera yo mismo me acepto tal y como soy? Pues claro, pues hay que trabajar internamente. Pero esa es la clave. La clave para viralizarse, la clave para crear una marca personal es compartir de corazón, sin miedo, siendo tú mismo y ya está. Y te viralizas, esto tenlo claro. Ahora ponte la cámara y sé tú mismo, ese es el reto, ese es el reto. Pero bueno, hoy os voy a compartir cómo podemos desprogramar el subconsciente para potenciar nuestra marca personal y así aumentar nuestras ventas. Es lógico, o sea, si se potencia la marca personal, es inevitable que las ventas también se potencien. No van separadas. Es decir, cuando tú desbloqueas interiormente, no solo se potencia un área, se potencian muchas áreas. Porque el error que tenemos todos en común es que vemos las áreas como algo separado. El ego cataloga las áreas. El área de la salud, el área del dinero, el área de la pareja. Y las cataloga. Cuando realmente no hay ninguna separación entre ellas. No hay ninguna diferencia entre ellas. Como tú te comportas en una, repercute en todas las demás. Si tú con tu pareja eres un cabrón o eres una cabrona y lo insultas y no sé cuánto, eso te va a repercutir en tu negocio también, porque el registro que estás almacenando dentro de ti es de negatividad. Y la negatividad no es que solo detona en la pareja, no, es que la negatividad te la llevas a todas partes. Entonces, en todo momento, nosotros estamos registrando una información dentro de nosotros, que es lo que se llama karma. A lo largo de nuestra existencia, hemos ido tomando ciertas decisiones, tanto de forma verbal, como en forma de acción, como en forma de pensamiento, y eso no queda desapercibido. Los pelos de tu cabeza están contados, decía Jesús de Nazaret, y es cierto, todo está registrado, nada queda desapercibido. Todo absolutamente queda registrado, no pasa desapercibido. Todo lo que dices, piensas y haces queda registrado en el campo infinito de la conciencia, es decir, en la base de datos infinita, Dios, y también queda registrado en tu cuerpo etérico. Esa información desprende una vibración y esa vibración te lleva a determinados destinos, ¿vale? De repente una pareja que me trata mal, o de repente no llega dinero, de repente una quiebra, de repente un fracaso. Todo esto es simplemente el reflejo de la información que sostenemos en el alma, que sostiene el cuerpo etérico, ¿vale? Vengo a avisaros de una cosa. Este mundo, el que estamos experimentando, no es para ser feliz. Si tú crees que este mundo es para ser feliz, lo tienes bien jodido. Porque en este mundo es muy difícil ser feliz. Es muy difícil, hay mucho sufrimiento, hay muchas penurias. Y que de repente estás bien y de repente se te rompe el coche y te quedas en deuda. O sea, constantemente nos enfrentamos conflictos. Y básicamente es porque este mundo es una oportunidad kármica. Una oportunidad kármica, de karma. ¿Vale? Hemos venido aquí a liberarnos del karma y evolucionar. Como decía Buda, ya es difícil nacer como ser humano. Es muy difícil nacer como ser humano. No, o sea, nacer como ser humano se requiere de valentía. Es decir, el alma toma la decisión, pero se requiere de valentía. Porque este lugar hay mucho sufrimiento. Y en este caso, si nosotros en esta vida no hemos vivido penurias así como tal, bueno, tenemos suerte, pero igual en otras nos han violado, ¿sabes? O sea, entonces aquí hay mucho sufrimiento, entonces no es para ser feliz. Cuando tú crees que esta encarnación es para ser feliz, entonces te llevas disgustos, porque muchas veces no somos felices y por lo tanto no estás cumpliendo el objetivo. Ahora, si le das la vuelta a esto y lo ves como una oportunidad para liberarte de la negatividad y de los patrones que tienes pendientes, entonces siempre puedes cumplir tu función, ya sea que estés mal o ya sea que estés bien. Siempre puedes cumplir tu función. Te acabas de quedar en 0 euros y tienes que volver a un trabajo que no te gusta y tienes que ir a una fábrica. Bueno, el objetivo de esta encarnación la puedes seguir haciendo en la fábrica. No hace falta que seas emprendedor para cumplir el objetivo de la encarnación, que es la liberación del karma.
Lo que pasa que el ego se identifica tanto, nos hace creernos tanto este personaje, nuestra historia, que le damos mucha importancia a la historia del personaje. No, pero el personaje tiene que tener una casa, tiene que tener una familia, unos hijos. Entonces, claro, si no se cumple esa expectativa, mal vamos. Entonces nosotros, es la vanidad del ego, queremos que la vida se adapte a como nosotros queremos que se adapte. Eso es una vanidad muy grande. Eso es un orgullo muy grande. Ese es el pecado del ego. Cuando nosotros queremos que la vida sea como nosotros queremos, estamos llenos de tentaciones y de sufrimiento y de conflicto, porque la vida no es como tú quieres. La vida es tal y como es. Tú la enjuicias y te posicionas. Y tus posicionamientos mentales de cómo debería ser la vida es lo que te lleva al conflicto. No, es que debería vivir de mi pasión. Bueno, eso lo dices tú. Si deberías, estarías viviendo de tu pasión. O sea, la vida no es como tú quieras. Esto entenderlo. No es como tú quieres. Por supuesto, podemos hacer cosas para facilitar el proceso dentro de esta vida. Por supuesto, y es lo que os voy a enseñar. Cómo ir liberando esos patrones, esos conflictos, para que salga mucho más fluido nuestro emprendimiento. Quiero compartir un poco mi experiencia para los que no me conozcáis, porque sé que muchos sois nuevos, que no conozca mi historia y la habrá escuchado así un poco por encima. Bueno, con 17 años me echaron de casa, con 18 aproximadamente nos abrimos una casa del banco con un amigo, estuvimos viviendo de ocupas. En la casa ocupa, pues bueno, ya te puedes imaginar lo que hacíamos. Básicamente, pues todo lo que te puedas imaginar que no está bien, pues eso hacíamos. Y bueno, a raíz de una noche de fiesta que me pegué un desfase, una de las tantas, o sea, no fue una distinta, me pegó un desfase de esto que vuelves a casa por la tarde al día siguiente, después de haber consumido muchísima cocaína, bueno, un desastre, ¿no? Asqueroso. Y me encontraba con las manos sangrando, porque también nos dedicábamos a desvalijar cobre de los sitios, entonces yo salía de fiesta tal, y entonces empezaba a coger el cobre para llevarlo al chatarrero. O sea, un poco imaginaos el percal, ¿no? Y entonces en esa noche, por la tarde, fui a casa de mis padres porque no quería volver a la casa ocupa porque me había enfadado con mi compañero y tal. Y nada más entrar a casa de mis padres me dijeron, no, 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 no. O sea, nosotros te echamos de casa y no queremos que vuelvas. Además, volvía con la cara, bueno, de que me había drogado. Pero dentro de mí, yo sabía que iba a cambiar. Muchas veces había vuelto a caer. O sea, yo intenté dejar las adicciones o las drogas 3 veces y tuve 3 recaídas. Y en la cuarta, que fue esta, yo tenía una convicción absoluta. Era como algo distinto dentro de mí que me decía, ya está, esto se ha acabado. Es decir, este proceso de vida donde te estás drogando y te estás mutilando, esto ya se ha acabado. Porque dentro de mí era como que aspiraba a algo más. Yo me acuerdo que estaba en la casa ocupa, también debía dinero a prestamistas, a Moneyman, para los que os habéis metido en líos de estos también. Les debía dinero y bueno, todo eso iba en aumento. No había intención de pagarlo, o sea, en esa vida no era la intención pagar la deuda. Bueno, y que iba a compartiros. Ah, bueno, y entonces, a raíz de tocar fondo, fue donde pedí ayuda a mi tío. Mis padres no me acogían, pedí ayuda a mi tío. Y mi tío es emprendedor, es empresario, y yo quería aprender. Bueno, empecé a emprender, bueno, me empezó a enseñar a emprender, empecé a comprar ropa, venderla, etcétera, y luego descubrí el coaching. Y eso me llenó el corazón. A raíz de conocer el coaching, me formé también en PNL, y de PNL ya empecé, bueno, yo ya estaba metido en temas de espiritualidad, yo ya empecé a leer temas porque empezaron a llegar libros a mi vida. Y hasta que topé con las enseñanzas del doctor David Hawkins y de un curso de milagros, que fueron las que me dieron el giro completamente de todo. Yo emprendía como coach y no llegaban los resultados, me esforzaba, subía contenido todos los días, hacía de todo. Me contrataba mentores, formaciones, estrategias, o sea, hacía de todo, aplicaba acción masiva y no llegaban los resultados. Y era porque cargaba con muchos bloqueos inconscientes y no me había dado cuenta. Entonces me empecé a adentrar en lo que es el verdadero desarrollo personal, que no es ser tu mejor versión, el desarrollo personal. El desarrollo personal es desprogramar todo eso que no eres, darte cuenta de lo que no eres para dejar de darle valor y que florezca lo que sí eres, el Espíritu de Dios que vive en ti, el Espíritu Santo. Entonces, a raíz de trabajar internamente y tal, empezaron a llegar los clientes por sí solos. No cambié de estrategia ni nada. Empezaron a llegar los clientes por sí solos, lo que se denomina un milagro.
Y ahí me di cuenta de la importancia que había en trabajar internamente, solo internamente. Si el mundo que vemos son nuestros propios pensamientos, solo hay que trabajar nuestros pensamientos, nuestro mundo interno. Y cuando nos vamos liberando y vamos desprogramando, no te preocupes por la acción, que llegará la inspiración y la decisión que debas tomar. No te preocupes, que llegará y la tomarás. Y por supuesto habrá momentos de resistencia, pero si tú empiezas a desprogramar y solamente te enfocas en eso en tu vida, es imposible que te vaya mal. Como decía Jesús de Nazaret, buscad el reino de Dios, la paz eterna de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Enfócate en tu liberación, en tu paz interior, y lo demás se te dará por añadidura. Pero es que no confiamos. No confiamos en esta afirmación, macho. No confiamos. Seguimos pensando que somos los hacedores y que hay que hacer algo para obtener algo. Seguimos pensando que tenemos que tomar acción, que tenemos que esforzarnos, sacrificarnos. Y ahora escucháis esta masterclass y decís, wow, sí, qué poderoso. Y sucesivamente, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice el ego. ¿Qué tengo que hacer? Y no se ha entendido nada. ¿Vale? Entonces, aquí lo que os voy a compartir y lo que comparto siempre, porque muchas veces me puede venir gente y me dice, no, quiero que me enseñes a rentabilizar mi pasión. Y digo, bro, o sea, no puedo ser mentor de estrategia ni nada porque no he aplicado estrategias. Entonces, no te puedo decir lo que hay que hacer. Yo te puedo decir lo que hago, pero, o sea, lo que da sus frutos de verdad es el trabajo interno y priorizar tu evolución espiritual y llegar a Dios. Si tú te enfocas en eso, es que es inevitable que las cosas te vayan bien. Es inevitable. ¿Vale? Priorizar nuestra evolución espiritual y llegar a Dios. ¿Sabéis por qué es importante priorizar esto? Que es una de las claves que os voy a compartir. Porque entonces nunca nos vamos a decepcionar. Cuando nosotros nos identificamos con las expectativas del ego, nos decepcionamos. Cada vez que seguimos la voluntad del ego, nos decepcionamos siempre, ¿vale? Porque el ego nos dice, no, cuando obtengas ese coche, te sentirás mejor porque serás una persona de valor y tal. Tienes ese coche, wow, tal, al día siguiente. Sigo igual, sigo teniendo miedo, sigo teniendo negatividad. Claro, porque el mundo externo no tiene la capacidad de darte la paz ni de quitártela. El mundo externo no tiene la capacidad de darte la paz ni de quitártela. La negatividad ya está en ti. El bienestar y la paz ya está en ti. Y el mundo externo lo único que hace es activarlo. Pero ya está dentro de ti. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo acceder a esa parte de nosotros que es grande, que es completa, para empezar a sintonizar con esas vibraciones. Y cuando nosotros empezamos a operar así, es cuando las cosas suceden sin esfuerzo. Y lo que se llaman milagros suceden continuamente, un milagro tras otro, que realmente constantemente vivimos milagros. Lo que pasa que como estamos muy aferrados a la creencia de la causalidad, creemos que no son milagros. Y os voy a poner un ejemplo, que esto ya por desvariar, ¿no? Cuando vamos a un supermercado y se abren las puertas, porque son electrónicas y se abre, claro, nosotros como le damos una explicación causal de no es porque tiene un mecanismo que tal y no sé cuántos, pero en realidad no hay nada que cause nada. Todo está siendo una creación espontánea divina en todo momento. No hay algo que esté causando algo. Es simplemente lo no manifiesto se hace manifiesto. Y que se abran las puertas, se abren por tu fe, no por el mecanismo. Se abren porque tú tienes fe en que se van a abrir, literalmente. Y por eso se abren. Lo que pasa es que la mente, el ego, que vive en el mundo del paradigma lineal, determinista, del paradigma newtoniano, que busca la causalidad de todo el mundo, entonces dice, no, pero es que se abre porque tiene un mecanismo de electricidad y tal. O yo qué sé, cuando conectamos el wifi al móvil, o sea, es que no se ve el wifi. O sea, hay algo invisible que cuando aprietas un código, de repente tienes internet, o sea, es que es una barbaridad, eso es un milagro. Lo que pasa es que no lo reconocemos y le damos una explicación lógica de no, bueno, funciona porque esto va con 5G y tal, y no sé cuántos. Pero realmente, como dice David, no hay causalidades. No existe la causalidad, solo existe la creación espontánea de Dios en todo momento. No existe ni siquiera la evolución. No es que el Homo sapiens era la condición que ha hecho que nosotros ahora seamos humanos. No, el Homo sapiens es el Homo sapiens, el humano es el humano, el mono es el mono. Es una creación constante. Lo que pasa es que como el ego percibe en forma lineal, y lo percibe en forma de secuencia, parece que es una evolución y parece que el Homo sapiens se ha ido desarrollando hasta convertirse en humano. Pero realmente es una creación constante, espontánea, constantemente se está creando. Lo no manifiesto se hace manifiesto cuando se dan las condiciones. Entonces, ¿cuál es nuestra función para que materializar algo que queremos?
buscar cuáles son las condiciones que necesitamos implementar dentro de nosotros para que esas condiciones se hagan favorables y lo no manifiesto, es decir, lo que todavía no se ha materializado, se pueda hacer manifiesto. Pero en última instancia, para que se materialice algo, es por gracia de Dios. Es decir, ¿nuestro objetivo cuál es? Acumular méritos kármicos. ¿Qué significa esto? Acumular una información poderosa dentro de la conciencia. ¿Vale? Se trata de alinearnos con principios de poder que calibran por encima de 200, que contienen una vibración elevada, y encarnar esos principios dentro de nosotros. De esta forma, lo que estamos haciendo es plantar una semilla que se va gestando y va potenciando la evolución de la conciencia, la evolución espiritual, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a comprometernos y alinearnos con ciertos principios de poder, lo que estamos haciendo es que estamos facilitando que las condiciones se vayan haciendo favorables para que lo no manifiesto se haga manifiesto. Y cuando todas las condiciones se han hecho favorables, aparecerá que de repente te viralices, ¿vale? Pero nosotros tenemos que buscar la manera de buscar todas esas condiciones que están a nuestra disposición, que podemos implementar para que ese objetivo que queramos se pueda materializar. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a compartir pantalla. Aquí está. Vale, título de la masterclass. Un momento. Ahí está. Desprograma tu subconsciente para potenciar tu marca personal. Bueno, esta masterclass lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? Lo vamos a dividir. La primera parte vamos a hablar de los bloqueos inconscientes y los obstáculos internos que impiden tu expansión en las redes sociales, ¿vale? Vamos a identificar cuáles son los principales obstáculos internos que están operando de forma inconsciente dentro de ti y que están obstaculizando tu expansión. Y también vamos a ver de qué forma se pueden liberar esos bloqueos, esos principales bloqueos que impiden nuestra expansión. Luego vamos a ver cuáles son las leyes de poder o las leyes divinas para empezar a acumular méritos kármicos. Mérito kármico, de karma, ¿vale? Empezar a acumular méritos de alinearnos con campos energéticos de poder, campos energéticos elevados y sostenerlos dentro de nosotros, independientemente del resultado. Solamente comprometernos con el perdón, la devoción, etcétera, porque todo eso va a potenciar el progreso espiritual. Y después aplicaciones y prácticas del proceso de liberación de bloqueos, ¿vale? Este va a ser cómo está dividido esta masterclass. Así que vamos a ir a los bloqueos y obstáculos. Bueno, aquí os pongo algunos de los obstáculos que seguramente os podáis estar encontrando muchos de vosotros que estáis con una marca personal o estáis emprendiendo. Y es que os podéis encontrar con, por más que te esfuerzas, no logras tener alcance, no logras que te vean, no logras generar un impacto en los demás, por más que subes contenido, te lo ven 4 personas. Esto es un tipo de manifestación del bloqueo. No es el bloqueo interno, ¿vale? Esto es los efectos. Resistencias y estancamiento a la hora de compartir contenido en redes sociales. Tienes la idea de querer compartir porque sabes que te va a potenciar en todo, pero a la hora de la verdad no te pones, es decir, te bloqueas. Después, procrastinación y falta de energía para compartir. Es como que vas aplazando, por consecuencia de esas resistencias, lo vas aplazando hasta que empiezas a perder energía y empiezas a desmotivarte y empiezas ya a aplazarlo y ya a abandonar completamente. Y por último, no llegan clientes a pesar de compartir contenido. A pesar de compartir contenido, de que se viralicen, de qué tal, no logras enganchar a la gente para que quiera comprar tus servicios. Bueno, pues todo esto vamos a ver cómo podemos solucionarlo. El único conflicto que tienes es que crees ser algo que no eres. Te percibes limitado y tu mente está absorbida por pensamientos de ataque. Lo que hay que comprender, familia, es que si en un área de nuestra vida estamos experimentando algún tipo de conflicto, ya sea de escasez, de pobreza, de que no me ven, de que no hay engagement, todo eso no es la naturaleza de lo que realmente somos, ¿vale? Todo lo que sea escasez, todo lo que sea limitado, es de la naturaleza con lo que venimos, que es el ego, pero que no es lo que realmente somos. Nos hemos identificado tanto con el ego, con esa parte limitada de nuestra mente, que es inevitable que estemos viviendo esas consecuencias de escasez económica, de que no lleguen clientes, de que no me vean en redes sociales a pesar de esforzarme. Es decir, tu mente está absorbida por un sistema de pensamientos de ataque basado en la separación y un campo energético de baja frecuencia. Y eso es el causante de tu bloqueo con las redes sociales, con tu marca personal. Los resultados limitados que estás obteniendo es consecuencia de optar por la negatividad y la mediocridad interna.
No puedes vivir una experiencia que vaya en contra de tu voluntad. No puedes vivir algo en el mundo externo que vaya en contra de tu voluntad, de las decisiones que tú has optado, de las decisiones internas. Y si estás viviendo conflicto, bloqueo en el emprendimiento o en la marca personal, significa que has optado por una decisión interna negativa y mediocre acerca de ti. Por lo tanto, estás equivocado y todavía hay que corregir, ¿vale? Cuando digo que estás equivocado, es que todos estamos equivocados, porque todos en algún punto nos percibimos limitados, en algún punto nos percibimos mediocres, nos percibimos insuficientes. Por lo tanto, aquí todos estamos en pecado. El pecado es precisamente no reconocer tu naturaleza divina. El pecado es creerte pequeño, limitado y separado de Dios. Ese es el pecado. Entonces, cada vez que experimentas negatividad interna y te percibes limitado, estás equivocado y estás en el pecado, y eso hay que liberarlo. ¿Es malo? No, no es nada como malo. Simplemente es un aspecto de la conciencia que todavía falta por mejorar o progresar. Solo te relacionas contigo a través de tu emprendimiento. Solo ves tus propias ideas. Como dice el curso de Milagros, no te relacionas con los cuerpos presentes, te relacionas con los cuerpos que no están presentes, los de tu pasado, ¿vale? Los cuerpos, un cuerpo es la forma, ¿vale? Puede ser una persona o puede ser un emprendimiento, ¿vale? Eso es un objeto. No te relacionas con los objetos del momento presente, tu emprendimiento, tu pareja, tus padres. Te relacionas con los objetos que no están presentes, los que registraste en tu pasado. Esas percepciones equivocadas que tomaste en tu pasado es lo que hace que a día de hoy estés viviendo esta experiencia. Donde está el conflicto, está la solución, y esto es muy poderoso porque... Espera, ¿eh? Esto es muy poderoso porque en vez de sentirnos mal cuando hay un conflicto, se afronta desde, wow, qué bien que esté el conflicto porque gracias al emprendimiento, aparentemente me está reflejando la negatividad interna que yo tengo que liberar. El mundo externo es el recurso que tienes para identificar el karma que tienes que liberar. Como he dicho, este mundo es una oportunidad kármica. Esta afirmación calibra en 600 en iluminación. Es la afirmación más elevada de lo que significa este mundo. Es decir, que es una oportunidad kármica. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En subir contenido en redes sociales. Se me despierta el miedo, los bloqueos, las resistencias. Pues donde tienes el conflicto, precisamente ahí está la solución. No es para que te vayas, para que huyas, para que hagas ver que, no, no, no lo veo. No, es para que lo pongas de frente y lo atravieses, para que lo superes. Donde está el conflicto, está la solución. Entonces, cada vez que te encuentres un conflicto, en vez de verlo como un conflicto, míralo como una oportunidad kármica para liberar la negatividad que llevas almacenando a lo largo de tu existencia. Toda situación de bloqueo o conflicto es una alarma para prestar atención a esos aspectos de la conciencia que falta por madurar y evolucionar. Si en mi emprendimiento no llegan clientes a pesar de esforzarme, a pesar de tomar acción masiva, a pesar de subir contenido, si a pesar de subir contenido de forma masiva no se viralizan, hay un bloqueo, hay un conflicto. Y en vez de buscar una estrategia distinta, coño, tengo que prestar atención de decir, wow. O sea, si no estoy facturando o no estoy llegando a las personas, es porque en mi mente hay un error. Y gracias a darme cuenta de que no está funcionando mi emprendimiento, puedo empezar a madurar esos aspectos de la conciencia que todavía estaban inmaduros. Puedo empezar a evolucionarlo. No es que sea negativo esa experiencia que estás viviendo. Es decir, no es que sea negativo que tengas miedo al emprendimiento. Solamente te está reflejando que esa parte de ti falta por madurar. No es negativo que tengas miedo, falta por madurar, falta por evolucionar. Es muy distinto, porque uno te puede llevar a la culpa y otro te libera de ella. La negatividad interior que sostienes es el causante de que tu marca personal y emprendimiento no salgan adelante, lo que os he dicho. Tu emprendimiento, atentos a esto, tu emprendimiento, tu marca personal, revela las emociones reprimidas y las creencias que tienes acerca de ti. Sí, así es. Los resultados de tu emprendimiento mismo, solamente te está reflejando esas emociones que tienes reprimidas, que no tienen nada que ver con tu emprendimiento, esas creencias que tienes acerca de ti, que no tienen nada que ver con tu emprendimiento, que ya lo sostenías desde hace mucho tiempo, y solamente el emprendimiento, como hemos dicho, es el recurso para yo tomar conciencia de todo esto. Gracias al emprendimiento puedo detectar que tengo miedo al juicio, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a quedarme solo. Gracias al emprendimiento puedo darme cuenta que estoy comparándome constantemente, que estoy teniendo pensamientos de ataque en las redes sociales.
Gracias al emprendimiento puedo reconocer la negatividad y el karma que tengo que liberar. Pero en vez de hacernos cargo de ello y de responsabilizarnos, preferimos pensar que no tenemos la estrategia correcta. ¿Por qué? Para no mirar interiormente. Es como el ego te dice, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que tienes miedo porque todavía no sabes bien qué es lo que tienes que hacer. No, es que todavía no estás tomando acción porque es que todavía no sabes cuál es tu nicho. Todavía no sabes cuál es tu cliente. Tienes que encontrar un mentor que te enseñe esto. Te apuntas a la formación, te apuntas a las estrategias, te enseñan la estrategia y sigues sin actuar. Y dices, joder, ¿dónde está el conflicto? ¿En el mentor que te da la estrategia? No, porque hay gente que factura con esa estrategia. El conflicto está dentro de ti. Tu conflicto no es externo, no es la marca personal, no es que no se te viralice, tu conflicto es interno. Pensamos que la solución es cambiar los hábitos, contratar otra formación, leer un libro y un sinfín de cosas que te dice el ego para no mirar en lo profundo de ti, para no hacer el trabajo que realmente importa, pero que es incómodo, porque sí, tienes que detectar toda esa negatividad y toda esa sombra que sostienes acerca de ti, pero es que tienes que pasar por ahí. Así que el problema es el nivel de conciencia con el que estás operando en tu emprendimiento. Eso es lo que determina tus resultados. El nivel de conciencia determina la experiencia que vives. Tú te pones unas gafas dependiendo en qué nivel de conciencia estás. Si tienes miedo, ¿vale? Y estás sintonizando con la vibración del miedo, es inevitable que pienses que el mundo te va a juzgar y te va a atacar. No es que piensas que el mundo te va a juzgar y te va a atacar y por eso tienes miedo. No, ya tienes miedo y como consecuencia de estar sintonizando con el miedo, piensas que el mundo te va a juzgar y te va a atacar, ¿vale? O sea, esas emociones reprimidas generan miles de pensamientos. Una emoción estancada genera miles de pensamientos, ¿vale? Una emoción estancada, porque en nuestro pasado reprimimos esa emoción y un sistema de pensamientos junto con esa emoción. A medida que van pasando el tiempo, cada vez que se despierta esta emoción del miedo, por ejemplo, que reprimí en mi pasado, se siguen registrando más pensamientos. Entonces, cada vez que detona el miedo, se activan todos los sistemas de pensamientos que se han ido registrando dentro de ella. Pero los pensamientos son una consecuencia del nivel de conciencia, ¿vale? Que esto a veces hay confusión. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos internos que impiden que podamos potenciar nuestra marca personal o que podamos llegar a más personas, que podamos generar un impacto? La culpa inconsciente y la falta de merecimiento. Nos sentimos de forma inconsciente, no todos, pero sí, bueno, sí, todos sostenemos culpa inconsciente, eso sí, pero a quien le esté repercutiendo en el emprendimiento es que se sostiene culpa inconsciente y hay una falta de merecimiento, de no sentirte a la altura del mundo y de juzgarte por no ser suficiente y de atacarte. Eso es culpa inconsciente. Ahora os compartiré más sobre la culpa inconsciente. Luego el miedo al juicio. Este es un miedo que seguramente muchos tengamos. El miedo a lo que opinen de nosotros, a que nos puedan juzgar, a que nos puedan atacar. Después, el deseo de ser importante y reconocido. Esto en mí ha surgido mucho, que se buscaba la aprobación del mundo, se buscaba ser suficiente para el mundo y mi deseo era ser importante, famoso y reconocido. Y eso lleva muchísimo sufrimiento ya que constantemente se esté alejando eso que quieres. Y después el orgullo de creerte superior o inferior, que el creerte inferior es orgullo también camuflado de falsa humildad, pero vaya, que el pensarte menor que los demás sigue siendo orgullo y no te escapas de ese nivel de conciencia. Entonces vamos a ver punto por punto. La culpa inconsciente, cómo opera en nosotros, cómo liberarnos de ella. El miedo al juicio, cómo opera en nosotros y cómo liberarnos de ella, y así sucesivamente. Así que vamos a pasar primero a la culpa inconsciente y a la falta de merecimiento. La culpa inconsciente nos lleva a experiencias como accidentes, pueden ser accidentes de coche o puede ser que estés cortando y te cortes el dedo. Nos lleva también a quiebras económicas, a escasez económica, a bloqueo casi en todas las áreas. Es como que de forma inconsciente pensamos que para nosotros ser dignos de ser amados tenemos que renunciar. Esto es de forma inconsciente, ¿eh? La culpa inconsciente es que yo me fustigo a mí, me sacrifico, me hago daño para poder comprar la salvación. Eso es un mecanismo del ego. Se piensa el ego que sintiéndote culpable, así vas a abrir las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque estás arrepentido y nada que ver. La culpa inconsciente te lleva a la escasez, a la pobreza, bueno, a mucha penuria. En este nivel de conciencia, de la culpa, se juzga tanto al mundo externo como a uno mismo. Es el nivel del autoodio y por lo tanto, como hay autoodio internamente, se proyecta en el mundo externo. Como me siento culpable internamente, lo proyecto en el mundo externo. Entonces, seguramente la dinámica del ego en las redes sociales sea
culpar a la gente que comparte de cómo puede estar diciendo esto, que es sinvergüenza. Y entonces es una condena constante al mundo externo, pero también la culpa va hacia adentro, de, "Bah, eres un fracasado, es que no te levantas a las 5 de la mañana, ¿qué coño estás haciendo? Eres un desgraciado". Y te culpas a ti mismo. La culpa es consecuencia de los remordimientos del pasado y la negación del perdón. Y eso lleva a las consecuencias de no sentirte digno del amor del mundo por no haber aplicado perdón en tu pasado, por creer, esto también puede ser, el sentirse rechazado por parte de los padres puede llevar a sentirnos culpables por creer que se ha hecho algo mal. Es decir, si hemos tenido unos padres que han sido muy duros con nosotros y nunca nos han reconocido, lo único que han hecho ha sido juzgarnos, ha sido decirnos las cosas que hacíamos mal, nosotros desarrollamos una percepción donde creemos que no estamos a la altura de nuestros padres, que no somos suficientes y que por lo tanto hemos cometido un error, que somos indignos del amor de nuestros padres. Y al registrar esa información dentro de nosotros, no nos sentimos dignos de recibir el amor del mundo, porque el mundo arquetípicamente en el inconsciente colectivo es lo masculino. No me siento digno del amor del mundo, ¿vale? De lo masculino. En este caso sería el padre, pero también puede ser de lo femenino, ¿vale? O sea, es en general. Entonces bloqueamos la viralidad porque no nos sentimos dignos de que el mundo nos escuche. Porque ¿quiénes somos nosotros para que nos escuchen si somos unos desgraciados? En este nivel se piensa así de uno mismo. Entonces, sin darnos cuenta, lo bloqueamos, la viralidad o cualquier cosa, o ni siquiera se sube contenido porque estamos con todos esos remordimientos. Para este caso en concreto, en la liberación de la culpa, es importante tener la voluntad de renunciar a ser los jueces de la vida. Importante esto, ¿eh? Soltar los juicios hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Tenemos que renunciar al papel de querer ser los jueces. Nosotros no somos los que dictaminamos, coño, dictaminamos lo que se merece la otra persona. Nosotros no somos quienes juzgamos lo que el otro se merece. Entonces, si en nuestro pasado nos han hecho daño, y hago entre comillas porque nadie tiene esa capacidad, son tus propias percepciones, en vez de seguir condenando, es que mi padre, qué mal lo hizo, mi madre, que también no me apoyó y no sé cuánto, si tú te mantienes en esa posición de víctima, vas a seguir estancado y vas a seguir bloqueando la viralidad porque te sentirás culpable. Recuerda que el no perdonar tu pasado hace que sostengas mucha culpa inconsciente, porque todos los pensamientos de ataque que tienes hacia un hermano, hacia el Hijo de Dios, es el pensamiento de ataque que tienes contra ti. Y te estás haciendo daño tú, te estás juzgando a ti, te estás tumbando tú. Y cada vez que atacas al mundo, te atacas a ti. Entonces, uno tiene que soltar el papel de querer ser los jueces. Que si ves las noticias y ves que un violador ha violado a 5 niñas, pues que tú no tengas la vanidad de decir lo que esa persona se merece. Ay, se merece cadena perpetua, se merece morir electrocutado. Lo que le deseas a tu hermano es lo que te deseas a ti. Y un aspirante espiritual comprometido debe renunciar a la idea de juzgar por muy justificado que esté. O sea, no puedes pasar desapercibido esto. Por muy justificado que esté el ataque, porque para el ego siempre hay justificaciones para mantener pensamientos de ataque. No, no, ¿cómo voy a perdonar? Pero si mira lo que me ha hecho, ¿cómo yo voy a hacer eso? No se merece mi perdón, porque no entiendes lo que es el perdón y por eso no quieres perdonar. Te piensas que el perdón es para el otro cuando es para ti, ¿no? Pero cuando nosotros no queremos perdonar, seguimos sosteniendo culpa, seguimos arrastrando una cadena, la cruz, seguimos arrastrando la cruz. ¿Por qué Jesús enseñó el camino del perdón? Porque Jesús se orientaba a todas las conciencias que estaban en el bajo astral, que estaban en los infiernos, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los que estaban hechos polvo, a los delincuentes, a los ladrones. Se dirigía a todos estos que estaban en los infiernos y les decía a todos, perdona a tu hermano, hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque sabía que el perdón los liberaba de una cantidad de culpa inmensa. Porque cuando tú perdonas a tu hermano, te perdonas a ti. Y empiezas a liberarte de los remordimientos y de los resentimientos. Y por lo tanto empiezas a desprogramar y a liberar la cruz que arrastrabas en tu vida. La cruz que arrastramos es la culpa y el miedo. Eso es lo que arrastramos. Y uno debe renunciar. Y para poder renunciar a la culpa, uno tiene que estar dispuesto a pasar por alto el error de tu hermano, a dejar de juzgar al mundo, a dejar de querer ser el juez y a comprometernos con el perdón y la misericordia con la totalidad de la vida. Pase lo que pase, independientemente de lo que hayan hecho. Independientemente de lo que hayan hecho. Darme un segundo. Aquí está. Vale.
La culpa es consecuencia de los remordimientos del pasado y la negación del perdón, y eso lleva a las consecuencias de no sentirte digno del amor. Vale. A través de la invocación a lo divino, abrimos el corazón para tener una visión más benigna de la realidad, teniendo compasión hacia los demás y nosotros mismos. El simple hecho de nosotros, porque muchas veces hay conflictos que hemos tenido con ciertas personas o que hay ciertas personas que nos reflejan mucha negatividad y nos cuesta abrir nuestro corazón y ver la compasión, la inocencia y el amor. Y es normal, porque tu mente ha sido la que ha originado el conflicto. El ego ha sido el creador del conflicto. Entonces, desde el ego, tú no puedes ver el amor. Solo lo puede hacer una parte superior de ti, que es lo divino, es la divinidad misma, y tienes que invocar a lo divino con tu grado de voluntad para abrir tu corazón y pedirle que te muestre una visión más benigna de la vida, del mundo, de los demás, de ti mismo también, para ser compasivo contigo mismo. David te decía, con que solo te comprometas a ser compasivo con la totalidad de la vida, incluyéndote a ti, ya estás cumpliendo una de las funciones más poderosas para tu evolución. Fíjate qué sencillo. Ser compasivo con la totalidad de la vida, incluyéndote a ti. Si no te incluyes a ti, seguimos igual. Tú también tienes que reconocer tu inocencia y soltar cualquier hipótesis de lo que tendrías que haber hecho en el pasado, de cómo deberías actuar, de cómo deberías ser, de lo que tendrías que haber hecho. Suelta todo eso y céntrate ahora en abrirte a una mirada más elevada hacia el mundo, porque cuando empiezas a reconocer la inocencia en tu hermano, en los demás, cuando dejas de juzgar y de atacar al mundo, también dejas de hacerlo hacia ti. ¿Vale? Esto es muy importante. Y cuando lo dejamos de hacer hacia nosotros, empezamos a desprogramar y a desintegrar la culpa, ¿vale? Por eso es tan importante reconocer la inocencia en los demás, soltar los juicios que tenemos y cuando nos liberamos de la culpa, empezamos a aumentar nuestro grado de merecimiento. Tu grado de merecimiento tiene mucha relación con la culpa que sostienes. ¿No te sientes nada digna, ni nada merecedor, ni merecedora? Significa que sostienes mucha culpa inconsciente. A medida que empiezas a desprogramar la culpa, empieza a surgir en ti una confianza y un merecimiento para hacer lo que haces. Y entonces compartes desde el merecimiento. Claro que sí, claro que puedo compartir este mensaje porque yo he vivido estas experiencias. Claro que soy digno de compartir este mensaje. ¿No sabéis cuántos hermanitos que conviven conmigo y eso no se sienten dignos de compartir el mensaje? No se sienten dignos. Y a mí me preguntan, ¿no entras en duda? Y digo, no, en absoluto. Yo no entro en duda en lo que estoy diciendo, porque a mí es lo que me ha cambiado la vida. Por lo tanto, ¿cómo me voy a privar de compartir lo que me ha cambiado la vida? Por supuesto que me siento digno. Pero bueno, la dignidad o el merecimiento tiene mucho que ver con la culpa que sostienes. El miedo al juicio. El miedo al peligro dirige buena parte de la población. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, a la desaprobación. Todos estos miedos reprimidos te llevan a retirarte y abandonar. Cuando nosotros vamos reprimiendo el miedo y no tenemos el coraje de enfrentarlo o de atravesarlo, es cuando, en última instancia, se va reprimiendo tanto miedo que llegamos a un punto de parálisis, de bloqueo, y eso nos hace que al final acabemos abandonando ese proyecto que teníamos, que íbamos a compartir contenido, que íbamos a crear una marca personal, lo desplazamos, porque el miedo nos ha superado. El miedo limita el progreso de la personalidad, llevándote a la pequeñez y a la mediocridad. Esto es muy importante. Si tú no atraviesas el miedo ni lo liberas, acaba tu personalidad empequeñeciéndote, inhibiéndose y al final se contrae tanto que se vuelve súper pequeño y entonces pasa desapercibido. Y esto te lleva a las consecuencias de que nos escondamos del mundo por miedo a ser atacados y de forma inconsciente nos protegemos bloqueando la viralidad en redes sociales o simplemente huyendo de compartir contenido. Eso es lo que nos lleva a las consecuencias de no atravesar el miedo, que se va haciendo tan grande, empezamos a tener mucho miedo, tenemos mucho miedo a que el mundo nos ataque, entonces prefiero ser invisible, estar en mi casa escondido, no mostrarme al mundo para así estar protegido y así que no me pase nada. O simplemente comparto contenido en redes sociales, pero ese miedo lo que hace es que bloquee la viralidad para así no tener ningún tipo de amenaza y sigo siendo invisible. O sea que si no estás teniendo viralidad y sientes que esto te resuena, es porque tú mismo lo estás bloqueando porque te estás protegiendo. Es lo que os decía. El miedo lo que hace es que nos protejamos de las amenazas o de los ataques del mundo. Y eso inevitablemente hace que bloquees tu viralidad por miedo. Porque claro, viralizarse implica tener hates.
Y tú no vas a tener haters hasta que estés dispuestos a tenerlos. Si tú tienes mucho miedo al hate, no te preocupes, no vas a tener. No vas a tener. Cuando dejes de tener miedo al hate, empezarás a crecer y tendrás algunos, pero no se te moverá tanto el péndulo, ya no te paralizará, ¿vale? Nuestro mayor miedo, en realidad, es al miedo mismo. Fijaos esto. Nos da miedo ahogarnos en esa emoción. Es decir, de lo que huimos, en realidad no es de esa situación que nos incomoda. De lo que huimos es del sentimiento del miedo, porque es lo que nos incomoda. Huimos de que se nos reseque la boca. Huimos de ese revuelto en el estómago. Nos aterra conectar con nuestras propias emociones, porque pensamos que nos vamos a ahogar en ellas y nos vamos a morir. El ego te dice que te vas a morir de miedo. Para la gente que tenéis ansiedad o os entran estados de pánico, el ego te dice, no, no, si no haces algo, te mueres. Nadie se ha muerto por miedo, porque el miedo no es ninguna amenaza, es una simple sensación. Se te remueve el estómago, se te seca la boca, tartamudeas. Es simplemente eso, el miedo, pero huimos porque nos aterra. Y a medida que huimos, se hace más grande. Cuando te resistes a sentir el miedo, lo haces más grande. Cuando lo pones de frente y lo atraviesas, se disuelve. Esa es la forma de atravesar el miedo, lo siento mucho, no hay otra forma. No hay otra forma. La forma de atravesar el miedo es permitir que surja esa sensación y que se desarrolle al máximo. Y entonces te das cuenta, cuando lo has permitido, cuando te entra el miedo, te vas a poner a grabar un contenido en redes sociales. Cierras los ojos y observas la negatividad que se despierta, observas las resistencias internas, cómo se remueve el estómago. No huyes, no te vas a comer o no te vas a hacer algo, no. Cierras los ojos y te adentras en esa sensación. La permites y que se desarrolle al máximo. Y cuando se desarrolla, de repente, dice 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 repente, atrás. Un momento, que ha pasado algo. Un momentillo. A ver, vale. ¿Se escucha, verdad? ¿Todo bien? Familia, ¿cómo vais? ¿Vais bien? Súper, súper, súper. Vamos a ello. Vale. Algo muy importante, nunca nadie se ha muerto de miedo, porque el miedo no es ninguna amenaza, ¿vale? Nadie se ha muerto de miedo. Para el que esté pasando por ansiedad, yo he pasado por 3 ataques de pánico y yo no tengo ansiedad, nunca he tenido ni nada, ¿eh? 2 me dieron en meditación, no, perdón, 4 me han dado. 2 me dieron meditando, uno me dio en una llamada de venta y otro me dio en una reunión, todas igual. Y es como que de repente empieza a surgir una energía, se empieza a acelerar el corazón, la mente te dice que no puedes respirar y como te vayas a engancharte con esos pensamientos, literal, te da un jamacuco. Y no, todas las veces no. En una me eché para atrás y tuve mucho miedo y me resistí. Busqué aire, respirar y tal. En las otras, porque se lo compartí a 2 hermanitos y me dijeron, sigue, o sea, ríndete, ríndete. O sea, la rendición implica que estés dispuesto a entregar tu vida a Dios. Eso es la rendición, ríndete. Sí, y entonces, en la siguiente que me pasó, dije, mira, si se me está acelerando, porque la mente te dice, te vas a desmayar, vas a caer desplomado. Y cuando la mente decía eso, digo, mira, si me caigo o algo es porque se me está presentando en la puerta final o porque voy con mi padre directo al cielo porque no tengo ninguna enfermedad, no estoy mal, entonces confié. Y me acordé del proverbio dice, en todo miedo es ilusorio, mira hacia adelante y no mires atrás. Mantente ahí en la observación, en la atención, y de repente desaparece. No hay nada, no hay nada que temer. En este caso, en el nivel del miedo, hay que aplicar la rendición, o también llamado dejar ir, o también llamado observación, o también llamado contemplación. Atravesar esa emoción permitiendo que se desarrolle en su máxima expresión. Esa es la forma de liberar el miedo. Aparece el miedo, ese no le pongo etiquetas, aparece un revoltillo en el estómago, se me encoge la garganta. Bueno, pues permite eso, obsérvalo, testifícalo, contémplalo, permite que sea tal y como es, no lo juzgas, no lo nombras, no le pones etiquetas y así lo atraviesas. Fijaos que la culpa se libera de forma distinta que el miedo, porque desde el nivel de la culpa, la vergüenza o la apatía, que son niveles muy bajos de conciencia, el dejar ir o la rendición no funciona, ¿vale? No funciona porque no se está en el nivel como para que funcione. El dejar ir empieza a funcionar a partir del nivel 75. Para el que no sepa de qué estoy hablando del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, que empieza de 1, que es la existencia de la vida, hasta el 1000, que es la máxima expresión de la divinidad en el cuerpo, que solamente lo han alcanzado unos pocos que se conozcan. Y por supuesto que han dejado el cuerpo muchos. Entonces, algo que va bien
para poder atravesar el miedo es visualizar el peor escenario, ¿vale? Entonces nos ponemos a cerrar los ojos y a visualizar el peor escenario. Imagínate que quieres compartir contenido en redes sociales y tienes mucho miedo. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿O ¿cuál es el miedo realmente, no? Entonces empiezas a hacerte preguntas. Bueno, el miedo es a decir algo que no estén de acuerdo y que me digan que estoy equivocada, ¿vale? Me lo invento. Entonces, observa cómo te están diciendo que estás equivocado o que lo estás haciendo mal, que eres un desgraciado, que qué haces compartiendo contenido. Todos tus mayores miedos, pues los visualizas y entonces lo permites. Visualizas cómo te están diciendo eso y lo permites. Y entonces lo siguiente que va es, bueno, ¿y entonces qué? Entonces, si ocurre eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué? Entonces dices, no, pues entonces, si me juzgan, pues dejaré de subir contenido en redes sociales, ¿vale? ¿Y entonces qué? No, pues entonces si dejo de compartir contenido en redes sociales no podré vivir de mi pasión. Y observas la negatividad que se despierta. Bueno, ¿y qué pasa si no vives de tu pasión? Y observas. ¿Y entonces qué si no vives de tu pasión? No, pues que entonces caeré en una depresión y caeré muerta, ¿vale? Y observas toda esa negatividad. En última instancia, el miedo que tenemos es a dejar el cuerpo. El miedo que tenemos es a dejar de existir, es a la muerte misma. El miedo tiene mucha relación con el mundo material, ¿vale? Con el cuerpo, con la identificación con el cuerpo. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a mirar hacia adentro y permitir esa sensación hasta que se agote, ¿vale? Esta es la forma de liberar el miedo. El deseo de ser importantes o el deseo de la aprobación de los demás. Somos adictos a la aprobación ajena y buscamos insaciablemente que el mundo nos apruebe. Nuestro mayor deseo es a que nos den la palmadita en la espalda. Esto lo dice la película de Revolver, que os la recomiendo, que habla mucho del ego. Y dice, tú estás contento con que te den una palmadita en la espalda. Literal es así. Así es el ego. El ego busca la palmadita en la espalda, que le diga, muy bien, tío, muy bien. Qué bien, tío, qué bien lo haces. Y wow, eso se extrae un jugo de que nos digan eso. El ego busca poseer y conseguir para tener estatus y ser reconocido como una persona de valor. Buscamos poseer cosas materiales, buscamos lograr monetizar nuestra pasión, ser reconocidos en redes sociales para estar en el estatus que queremos, para ser importantes, para ser especiales. La base del ego, el deseo de ser especial, el deseo de ser importantes, surge de un vacío interno y una mirada limitada acerca de nosotros donde nos percibimos inválidos. Claro, ¿quién busca ser importante? Alguien que no se siente importante, alguien que se siente menospreciado o que se siente inválido y que por lo tanto desde ese vacío interno busca la aprobación del mundo para intentar llenarse de ese vacío, que por supuesto cuando te dan la palmadita en la espalda sigues igual, ¿eh? O sea, no se soluciona nada, sigues con ese vacío interno, pero constante el deseo nos lleva a constantemente querer poseer o querer lograr un objetivo más grande o querer ser importantes y sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es generar una resistencia contra la vida. Estamos generando una fuerza y toda fuerza genera una contrafuerza. Cada vez que yo estoy deseando ser importante, menos reconocimiento tengo. Cuanto más deseo que me reconozcan, menos me reconocen. Cuanto más deseo de ser importante, menos importante eres. Más se aleja de ti. Cuando subimos contenido con el deseo de que nos reconozcan y nos den la palmadita en la espalda, sin darnos cuenta, estamos reafirmando lo contrario, lo que decía, ya que el deseo bloquea lo que quieres. El deseo de ser importante, el deseo de viralizarte, el deseo de vivir de tu pasión, todo deseo limita que se pueda materializar de forma espontánea y fácil. Entonces, ¿cómo pasamos a la liberación del deseo del reconocimiento? Pues lo primero que tenemos que entender es que el deseo surge del miedo a perder o miedo a no tener. Es decir, miedo a perder el estatus que tengo y la importancia y lo importante que soy para los demás, o miedo a no tener esa aprobación o a no ser reconocido. Miedo a perder el dinero que he conseguido, miedo a no tener dinero. Entonces, del miedo a perder y del miedo a no tener surge el desear, surge el deseo. Por lo tanto, hay que entregar lo que evitamos. Hay que entregar lo que evitamos. Escuchar esto, hay que entregar lo que evitamos. Para nosotros elevar nuestro estado de conciencia y trascender cualquier nivel de conciencia, tenemos que renunciar a la atracción que tenemos con respecto a algo, por ejemplo, en el nivel del deseo. ¿La atracción cuál es? Ser importante. Tenemos que renunciar al hecho de querer ser importantes y después tenemos que entregar y rendirnos a la idea contraria,
ser alguien normal que pasa desapercibido. Ese es el mayor miedo del que está en el deseo. El que está en el deseo y la necesidad busca insaciablemente ser importante, ser reconocido, que el mundo le reconozca, que le diga que es muy bueno. Y no quiere ser alguien normal, no quiere pasar desapercibido. Es el típico que te escribe en redes sociales: yo con 80 años no me voy a ver con la misma vida que todo el mundo. Ese es el que está en el deseo, el que busca constantemente ese estatus, ese reconocimiento y que busca insaciablemente la palmadita en la espalda. Cómo se supera el deseo al reconocimiento? Para expandirnos, pues soltando el hecho de querer ser especiales, es decir, renunciar a eso. Cada vez que vea que quiero ser especial o que quiero ser importante, renuncio a eso, no doy valor a eso y luego rendirme y entregarme a la idea de ser alguien normal o que pasa desapercibido. Bueno, eso para el que vive en el deseo es un horror. Uno tiene que renunciar a la idea de querer ser especial e importante y tiene que rendirse a ser normal y pasar desapercibido. Cuando sueltas la necesidad de reconocimiento y ya no la esperas, ya no esperas esa necesidad de reconocimiento, es cuando justamente aparece y se te viraliza el contenido en redes sociales. Y ahora vamos a pasar al orgullo y la falsa humildad. ¿Cómo trascenderlas? Esperad, voy a leer algo del chat que no me estoy fijando nada. A ver, a ver. Oye, Nacho, me voy a romper la muñeca de tomar apuntes. Sé que es ese. Queda grabada, Cristian. Pensamiento, inmadurez emocional. Te veo borroso en la imagen. ¿Se me ve borroso? Un momento. Ah, no, 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 ahora se me ve bien. ¿Qué piensas de cantar Oponopono para limpiar karma? Gracias, hermanito, eres una bendición. Qué buena pregunta. Pues bueno, pues es poderoso, es poderoso. O sea, no lo he hecho, pero pienso que como otra herramienta de liberación para liberar karma está muy bien. Cuando se sufre por no querer sufrir, ¿cuánto se sufre por no querer sufrir? Totalmente. Las resistencias virtuales. Buah, aquí habéis escrito bastante. Bueno, luego lo miro porque, bueno, hay mucho contenido de valor, ¿eh? En la masterclass todavía queda un poquillo, o se va a mantener el que se requiera. Pero ¿cómo lo vais llevando? Voy un poco más pausado porque estoy yendo un poco rápido para que no se alargue mucho. Es que me pasa un poco. Bueno, vamos a seguir con ello. Bueno, que el orgullo y la falsa humildad. Las redes sociales nos muestran todos los pensamientos de ataque que tenemos contra nosotros mismos. Solamente hace falta darte cuenta de cuando abres el Instagram, cuáles son los pensamientos que tienes acerca de la gente que comparte contenido en redes sociales. Y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Qué piensas cuando ves a una persona que está haciendo algo que tú no haces? Y ser honesto con uno mismo. Creerse superior, es decir, por encima, o sentirse por debajo, viene del nivel del orgullo, la superioridad y la falsa humildad. Como decía David, el problema no es que seas millonario. David Hawkins decía, el problema no es que seas millonario, es la actitud arrogante de creerte superior al resto lo que te hace que bajes en conciencia. El dinero en sí no tiene la capacidad de subirte o bajarte el nivel de conciencia, ¿vale? Porque es muy gracioso. El otro día hice una reflexión que la subiré en Reels dentro de poco. Y, y es muy gracioso porque el que es pobre y que es religioso o que tiene ideas espirituales y tal, el que es pobre quiere adaptar la religión a su situación. Es decir, como no quiere cambiar la imagen que ha creído ser el pobre, ¿vale? Porque tiene un sistema de creencias que le ha llevado a la pobreza, como no quiere cambiar él, quiere adaptar la religión a la pobreza. Y entonces el pobre te dice que el que es rico no entra al reino de Dios. Es muy gracioso esto, ¿no? Adapta la religión a su situación porque no quiere cambiar. Pero lo mejor de todo es que el rico te dice que Dios quiere que seas rico. Otra barbaridad, otra locura. ¿Cómo Dios va a querer eso? ¿Cómo Dios va a querer que acumules cosas en este mundo? O sea, también es absurdo. Si no, todo el mundo sería millonario. Y no, eso no determina que vayas al cielo o no, pero tampoco es que Dios lo quiera. Dios no quiere que consigas nada de este mundo. Dios lo que quiere es que te despiertes. Dios lo que quiere es que vuelvas con Él. Dios lo que quiere es que renuncies a todo lo que te ofrece este mundo para que vuelvas con Él. Básicamente es eso. Entonces, tanto el pobre que quiere adaptar la religión diciendo que los ricos no entran al reino de Dios, como el millonario, están cayendo en el orgullo, en el nivel del orgullo. Es muy gracioso, ¿no? Cómo el ego se adapta las creencias religiosas y todo eso a lo que le da la gana, ¿no?
Entonces, el creerse por encima o sentirse por debajo es desde el nivel del orgullo. Desde el orgullo somos vulnerables a las opiniones de los demás. Damos mucha importancia a lo que piensan de nosotros. El orgullo es un globo, ¿vale? Que se hincha para sentirse superior, ¿vale? Se hincha para sentirse superior, pero es vulnerable a que si le dicen un comentario negativo, ¡pum! Peta ese globo y se deshincha rapidísimamente. Es vulnerable al ataque, porque es el primero que ataca. Es el primero que se juzga o que juzga al mundo. Es el primero que se cree superior o que se cree inferior. Constantemente el ego nos lleva a la comparación de mira este que bien comunica y mira qué mal yo. Mira este que mal comunica y mira qué bien yo. Mira esta información que está dando este tío. Este no se está enterando de nada. Mira cuánto me entero yo. O, joder, este tiene un nivel de conciencia muy alto. Yo no lo tengo tan alto. No le va a servir a la gente. Eso es el nivel del orgullo. Las dinámicas del ego en el orgullo es atacar para intentar ponerse por encima. Y suele menospreciar a los demás para tratar de ser mejor que ellos. Es decir, estás con las redes sociales, ves una persona que está logrando todo lo que tú quieres, que comunica de una forma distinta, y entonces ves las redes sociales y dices, lo que dice no es verdad. Lo que dice no es verdad. Lo que yo sé sí es verdad. Esto es muy todo lo que os estoy compartiendo es mi propia experiencia, ¿eh? Todo literal lo que os estoy compartiendo es lo que he ido trabajando yo internamente para liberarme de los obstáculos que impedían viralizarme. Yo entraba en redes sociales cuando estaba estancado y veía, yo qué sé, alguien que empezaba a compartir sobre conciencia, pero y tal, y la mente era como atacando. ¿Qué dice este? Que esto no está bien, tal. Y sin darme cuenta me estaba atacando a mí, me estaba haciendo daño yo. Porque si yo juzgo al mundo, va a ser inevitable que yo piense que el mundo me va a juzgar a mí. Por lo tanto, me voy a paralizar. El hecho de que tú te pongas por encima de los demás, lo que hace es empequeñecerte. No hay nadie mejor ni peor que tú. Somos todos distintos. Esto es muy importante. Somos todos distintos. Somos todos distintos, con dones distintos, con personalidades distintas, y no hay nadie que pueda parecerse a ti. No hay competencia. Desde el nivel del orgullo se vive en la competición constantemente. Se vive comparando constantemente. Es una dinámica del instinto animal completamente. Una de las debilidades del orgullo es la vulnerabilidad al ataque. Es como un globo que se deshincha rápido, ya que viene de una percepción limitada y pequeña que lleva a la coraza de querer tener razón para ser poderosos. Queremos tener razón y dar nuestros puntos de vista y que la gente nos apruebe para nosotros tener poder. Y cualquier persona que se salga de ahí es una amenaza para nosotros. Por eso, como queremos tener razón, una persona que quiere tener razón es propensa a que ataquen su verdad y por lo tanto es vulnerable a que le hagan daño. Porque cuando nosotros queremos tener razón, estamos defendiendo un posicionamiento de nuestra mente y lo vamos a defender a capa y espada. La consecuencia de las guerras en la humanidad es consecuencia de los posicionamientos que tenemos en la mente y por querer tener razón. El ego prefiere llevarte a la muerte física antes de asumir que estás equivocado. Es así de loco, ¿eh? El ego prefiere plantarse un explosivo aquí antes de asumir que está equivocado. Es que estamos como una puta cabra en este mundo, literal. El ego está como una puta cabra. Prefiere tener razón y morir a vivir sin tener razón. Es muy gracioso. En este nivel cuesta mucho reconocer los logros de los demás y felicitar por ellos. Más bien hay una postura de competición. Desde el orgullo es como que cuesta abrir nuestro corazón y decir, joder, bro, qué bien compartes contenido, la estás reventando. Nos cuesta mucho eso. Nos cuesta mucho apreciar el éxito de los demás. Pero es que no solo a los demás, también hacia nosotros mismos. Desde el nivel del orgullo no puedo poner, o sea, no, una persona que está en el orgullo no se va a felicitar o no se va a reconocer a sí misma. Siempre va a ser con la falsa humildad de, no, pero hay gente que lo hace mejor. Todavía me falta por mejorar. Eso es orgullo puro. Eso es la vanidad pura del ego, ¿eh? Es la falsa humildad. No caigamos en esa tentación. El orgullo ataca mentalmente a la gente de las redes sociales diciendo que lo que dicen no tiene valor sin darse cuenta de que se ataca a sí mismo. Lo que os decía. Lo que deseas a tu hermano es lo que deseas de ti. Esto es una ley espiritual y no puede pasar desapercibido. Todo lo que piensas de tu hermano es lo que piensas de ti. Si piensas que tu hermano, si deseas que tu hermano no tenga éxito
y deseas que tu hermano no salga adelante o no logre sus objetivos, lo estás deseando para ti. Y os lo comparto porque esta es una dinámica que el ego tiene en todos nosotros, ¿vale? Pero que yo he tenido. Todo lo que os estoy compartiendo es lo que yo he tenido. De ponerme en redes sociales y ver que está triunfando uno y decir, ¡buah, ojalá la quiebre! Ojalá le tumben la cuenta. O sea, de verdad, o sea, eran deseos así, porque yo estaba en una etapa conflictiva y de perturbación, ¿no? Cuando bueno, vamos a ver la liberación del orgullo. En este caso, en el nivel del orgullo, ¿vale? Cuando estamos en el nivel del orgullo, hay que cultivar las cualidades devocionales como el reconocimiento del espíritu en los demás, abrirnos a reconocer el espíritu en los demás, en apoyar el éxito de los demás, porque cuando apoyas el éxito de los demás, apoyas el tuyo propio, en apoyar los logros de los demás, en reconocer los dones divinos que tienen esas personas que antes juzgabas. Comprometernos a cultivar estas cualidades devocionales es muy importante. Se trata de entrenar a nuestra mente para que logre reconocer la grandeza que hay en tu hermano. Porque cuando logras reconocer la grandeza en tu hermano, empiezas a conectar con la tuya propia. Pero no puedes reconocer tu propia grandeza sin antes haberlo reconocido ahí afuera. No puedes reconocer el error en ti sin antes haberlo reconocido fuera. Todo, todo conflicto que proyectas fuera de ti y el error que ves en tu hermano es el error que te estás señalando con el dedo. Cuando señalas a tu hermano, te estás señalando a ti. Quieres ver a tu hermano con las manos llenas de sangre, pensando que él es el que está equivocado, pero eres tú quien sujeta el puñal. Eres tú quien sujeta el puñal y que lo está apuñalando porque lo estás atacando. ¿Vale? Entonces tenemos que comprometernos con cualidades devocionales que nos unen al prójimo, donde nos abrimos a reconocer el espíritu, apoyamos su éxito, queremos lo mejor para esa persona. Yo ahora me meto en redes sociales y te lo prometo, te lo juro. Yo veo a la gente y digo, ¡buah, qué bueno! Y le doy me gusta, qué bueno. Pero lo digo de corazón, no por manipular al universo. O sea, esto no se hace para manipular al universo. Porque yo recuerdo cuando tenía muchos pensamientos de ataque en las redes sociales que decía, buah, tengo que aplicar perdón, tengo que aplicar perdón. Pero no lo hacía, porque extraía un jugo, un beneficio oculto de estar en esa situación, de estar juzgando. Extraemos jugo de la negatividad, extraemos personas, extraemos jugo de todo eso. Un momento, que no sé qué le pasa, que se le va. A ver, ahora, vale. Entonces extraemos jugo de estar enjuiciando, de estar criticando. Es una adicción y uno tiene que estar dispuesto a renunciar a ello, ¿vale? Y estar dispuesto a abrirse a reconocer la grandeza en los demás. También es importante soltar los juicios proyectados al mundo, es decir, como en la culpa, y estar dispuesto a aplicar el verdadero perdón. El verdadero perdón no es ir a la persona y decirle, oye, te perdono por los juicios. No, el verdadero perdón es entregarle los pensamientos de ataque al espíritu para que el espíritu los borre de tu mente y te revele la verdadera imagen de tu hermano. Si tienes pensamientos perturbadores por lo que ves en tu hermano y que piensas que que lo que comparte no está bien, que no se merece lo que tiene y todo lo que sea, el verdadero perdón como se aplica es a través de la oración, pidiendo asistencia al espíritu, a la divinidad, para que te corrija esa equivocación interna que tienes. Espíritu Santo, sigo equivocado. Sigo sin reconocer la grandeza en mi hermano. Sigo condenándolo y juzgándolo. Sigo equivocado. Entra en mi mente y muéstrame la santidad. Quiero reconocer el amor en mi hermano para así poder reconocerlo en mí. Y entonces te abres a abrir tu corazón y al verdadero perdón, a poder cultivar esa mirada elevada acerca de tu hermano, para poder reconocerlo en ti. O sea, lo que tenemos que entender es que el mundo que vemos son nuestros propios pensamientos. Cuando tú perdonas el mundo, estás perdonando tus propios pensamientos, ¿vale? El mundo que ves son tus pensamientos. Por lo tanto, cuando perdonas a alguien y empiezas a reconocer la grandeza de ese alguien, la reconoces en ti. Es muy importante. Desde el mundo externo, que es el recurso que necesitamos, gracias al mundo externo, gracias a mi padre que me pegó, puedo reconocer esos aspectos internos míos que son negativos y que todavía tengo que abrirme al perdón y abrirme al amor, ¿vale? Cultivar la humildad y la gratitud es lo más importante para trascender el nivel del orgullo, junto con el perdón y la apertura a reconocer tu grandeza. Es muy importante esto, ¿vale? Que para nosotros poder trascender el nivel del orgullo en esta situación, hay que cultivar la humildad, ¿vale? La humildad acerca de nosotros y acerca de los demás, y la gratitud, ser agradecidos, ¿vale? Una de las formas de humildad es reconocer los logros de los demás, decírselo a la persona, no te lo calles, no te lo escondas, o sea, reconócele
y ten la humildad de decirle, oye, mira qué bien lo haces, tío. Lo estás haciendo súper bien. Y ser agradecido también, ser agradecido en la vida, ser agradecido por lo que se te presenta, por todo. Eso también ayuda a despersonalizar la culpa, a desintegrarla. Este proceso de desprogramación de los principales obstáculos es el primer paso para empezar a aumentar nuestra confianza y a mostrarnos sin miedo en las redes sociales. Ahora, el siguiente paso es acumular méritos kármicos, ¿vale? Todavía, este es el primer punto, este es el primer bloque. Cómo trascender esos niveles de conciencia negativos o de baja vibración con los que estamos operando en la marca personal, ¿vale? Ese es el primer punto. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los pasos para acumular información poderosa dentro de la conciencia, empezar a potenciar esa parte espiritual y que tarde o temprano se vea reflejado en el mundo externo, ¿vale? Porque una de las cosas que yo he aplicado mucho y lo podéis ver es que yo tengo 500 publicaciones. Yo desde que empecé a compartir contenido en redes sociales he publicado todos los días, casi todos los días contenido. No me ha requerido un esfuerzo. Para mí no es un esfuerzo eso, para mí es mi vida. O sea, es lo que hablo con mis amigos, es lo que hablo con vosotros. O sea, para mí es mi vida, no me requiere un esfuerzo. Pero se ha acumulado méritos. No solo el contenido de aquí, el de YouTube. Todas las masterclass que he hecho para la comunidad de emprendedores conscientes. Todo lo que se ha aportado en eventos. O sea, todo lo que se ha estado aportando continuamente, hace que se registre una información poderosa dentro de ti, independientemente de cuándo llegará el resultado. O sea, es inevitable que si tú te comprometes a dar valor, apoyar la vida, apoyar a los demás, es inevitable que las cosas te lleguen. Es que es inevitable. Lo que pasa es que tenemos prisa, tenemos mucha prisa y decimos, nos comprometemos una semana con dar y decimos, ay, no estoy recibiendo lo que quiero. Bueno, pues comprométete más, suelta las expectativas de que llegue el resultado. Comprométete a dar, a dar, a dar, a dar, a no parar, a no parar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, sin esperar nada a cambio. Esto es una cualidad devocional, el servicio desinteresado. Así que vamos a pasar a este proceso. Acumulación de méritos kármicos. Como os decía, en todo momento estamos registrando información dentro de la conciencia. Y lo primero es deshacernos de los principales obstáculos que nos bajan la vibración. Es decir, hemos visto cómo trascender el miedo, cómo trascender el orgullo, el deseo, etcétera, porque esas vibraciones, si las seguimos sosteniendo en nuestro emprendimiento, seguiremos obteniendo los mismos resultados. El primer paso para salir del estancamiento que tienes con tu marca personal es ascender tu nivel de conciencia, es elevar tu estado de conciencia. Y la forma de hacerlo es con los pasos que os he dejado luego, o sea, que os he dejado antes, perdón. Luego os pasaré la masterclass grabada para que lo tengáis registrado. Tenemos que comprometernos con cualidades devocionales y de poder para acumular información poderosa dentro de la conciencia, olvidándote del resultado. Solamente comprométete con cualidades devocionales, con cualidades de poder, con principios de poder y olvídate del resultado. O sea, déjalo en paz. O sea, olvídate. Solamente comprométete con estas cualidades que te voy a compartir. Y ya está. Comprométete con eso. Despreocúpate de todo lo demás. Despreocúpate de cuánto dinero vas a ganar el próximo mes, de cuántos clientes vas a tener. O sea, olvídate completamente. Simplemente aplicas esto. Haciendo esto estarás gestando semillas dentro de la conciencia que empezará a potenciarse por sí solo y proyectarás en tu realidad esa energía. Al final, la evolución de la conciencia viene acompañado de un reflejo bonito de nuestra realidad externa. ¿Entendéis? Es decir, nuestro estado interno refleja el mundo externo. Sí que es verdad que a medida que elevamos nuestro estado de conciencia, también se va revelando más la negatividad. Es decir, a medida que estamos en un nivel de conciencia más amoroso, el ego se pone a nuestra altura y entonces el ego nos va a mostrar todas las crueldades que hay en la vida. Pero bueno, de momento no estamos en el nivel del amor, vamos a seguir principios devocionales y de poder. Bueno, no sé si alguno estará en el amor. Principios devocionales. Compasión y pasar por alto el error de tu hermano, que tiene mucho que ver con ser el juez de la vida. Apoyar el éxito de los demás, que tiene mucho que ver con el nivel del orgullo. Servicio desinteresado y dar sin miedo. Dar sin miedo no es a compartir sin miedo, dar sin miedo es a dar sin tener miedo
de estar aportándolo todo. Literalmente, o sea, yo hago esta masterclass y no pienso, bueno, a ver, me voy a guardar algo para que... No, porque mi programa yo sé que es completamente distinto porque es personalizado conmigo. Yo os puedo aportar todo el valor del mundo en redes sociales y ya lo hago, en YouTube, aquí, os lo aporto completamente, pero es que el proceso, el programa que yo tengo es personalizado y es imposible que se pueda asemejar. ¿Por qué? Porque lo trabajo súper específico con cada alumno. Entonces, al ser tan específico, por más que aporte todo el valor, que realmente es mucho valor, el trabajo individual conmigo no se hace. Entonces, no hay que tener miedo a dar todo, 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 todo absolutamente. Dar sin esperar nada a cambio, servicio desinteresado. Y por último, priorizar a Dios por encima de cualquier cosa. Tenerlo como objetivo vital. Esto es muy importante. Defender tu paz por encima de todo. Compasión y perdón. Uno se tiene que comprometer con soltar los pensamientos de ataque contra el mundo y la solución es poner amor allí donde hay guerra, ¿vale? Donde precisamente hay conflicto. Darío, estás apuntando a la pantalla. Donde precisamente hay conflicto es donde tenemos que llevar luz. Donde hay sombra, tenemos que llevar luz, tenemos que alumbrar a través de Dios, a través del Espíritu Santo, llevar luz en esas áreas donde estamos experimentando el conflicto o estamos viviendo desde pensamientos de ataque y de separación contra nuestro hermano. Hay que llevar luz ahí. Quien tire la primera piedra, quien esté libre de pecados. Esto decía Jesús cuando estaban apedreando a... No recuerdo a quién apedreaban. Si alguien lo sabe, que lo escriba. Están apedreando a... No sé si era a Magdalena, ¿eh? No estoy seguro. Y decía, quien tire la primera piedra, quien esté libre de pecados. O sea, aquí todos hemos pecado y pecamos continuamente. Entonces, tú no eres quien para decir que el otro lo está haciendo mal. Tú enfócate en tu propio karma, que ya tienes suficiente. Ya tienes suficiente con tus propias movidas internas y pasa por alto el error de tu hermano. Permite que la justicia divina sea quien se haga cargo. La justicia divina es el karma. No es un Dios que está ahí arriba juzgando, diciendo, mira, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. No, la justicia divina es que aquí operan ciertas leyes, como la ley del karma, que es la misma que causa y efecto. Si yo tengo un pensamiento de ataque contra mi hermano y le hago daño y lo ataco, es inevitable que tarde o temprano me encuentre una situación en la misma frecuencia, pero yo siendo la víctima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una ley de la naturaleza. Cuando tú tiras una piedra al agua, la piedra, ¿verdad que cae? ¿Verdad que se hunde? Bueno, pues es una ley de la naturaleza, pues el karma es la ley de la naturaleza y el karma es la justicia divina. No es que Dios castiga a los que lo hacen mal, para nada. Es simplemente has optado por pensamientos de ataque, has optado por negatividad, es inevitable que en tu mundo externo experimentes eso. No porque Dios te castigue, sino porque tú has optado por la negatividad. Por lo tanto, permite que sea la justicia divina. Quítate ese peso de encima de tener que corregir los errores de los demás y enfócate en liberar tu propio karma, que ya tienes suficiente. Cualquier resentimiento o rencor que tengas, por mínimo que sea, puede condicionarte muchísimo a la hora de salir adelante con tu emprendimiento. Por muy mínimo que sea ese resentimiento o rencor, puede obstaculizarte de por vida el emprendimiento o la marca personal. Por una tontería, ¿eh? Con un solo pensamiento que tú mantengas de mi padre es inválido y no sabe gestionar su dinero, solo un pensamiento y un pequeño rencor, aunque no sea muy grande, sobre eso, ya hace que tú no tengas dinero por haber juzgado a tu hermano. Eso es el karma. Juzgas a tu hermano, te juzgas a ti y vives las consecuencias del juicio. Ese es el karma. Es inevitable que si piensas mal de alguien, también lo estás haciendo de ti. El ego te hace pensar que el perdón es debilidad y estás permitiendo que te vuelvan a hacer daño. Por eso no, pero eso no es el perdón. El ego te hace pensar que si tú perdonas, te van a volver a hacer daño porque no estás teniendo precaución. Y una cosa no quita la otra. Cuando tú perdonas, no eres lelo, no eres gilipollas, no eres subnormal. Es decir, perdonar no implica, bueno, vuélveme a hacer daño. O sea, es que, es que es absurdo, es un pensamiento absurdo que viene del ego. O sea, el perdón significa la liberación de tu perturbación interna. Significa la liberación de la negatividad interior, básicamente. Entonces, ese es el perdón. Cuando tú perdonas, te beneficias tú y no el perdonado, aunque el perdonado también. Pero muchas veces decimos, no, es que no se merece mi perdón, pero ¿quién eres tú? Ese es el perdón del ego, el que tú te imaginas. Es que tú no eres quien tiene que perdonar, lo tiene que hacer el espíritu. Y lo tiene que hacer por ti, para que te liberes de las pajas mentales que te hacen sufrir.
Cuando tú perdonas, vale, vale. Con la compasión y el perdón te fortaleces en Cristo, que Cristo es el estado de conciencia muy elevado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con la compasión y el perdón, nos fortalecemos en Cristo, ese estado de conciencia elevado. Y por lo tanto, los primeros que lo vivimos somos nosotros. Apoyar el éxito de los demás. Tienes que abrirte a niveles de conciencia superiores para poder reconocer la grandeza en los demás. Tienes que permitir esos estados vibracionales elevados, porque muchas veces hablamos de cómo liberarnos de la negatividad, pero lo que no sabe la gente es que también hay que permitir los estados de conciencia elevados, como el amor, porque somos los primeros que nos resistimos a esos estados de conciencia, o porque no nos sentimos dignos, o porque nos da miedo, o porque nos da rabia, pero nos resistimos a abrirnos al amor, ¿vale? Y es muy importante abrirse a niveles superiores para poder reconocer la grandeza en los demás, junto con pedir asistencia a la divinidad para que te muestre el amor en los demás, para poder apoyar su éxito. De esta forma, lo reforzarás en tu mente y estarás apoyando tu propio éxito. También algo que va muy bien para apoyar el éxito de los demás o esos enemigos que criticas en redes sociales, una práctica es sentarte, cerrar los ojos y orar por tu hermano. Pedirle al Espíritu que toque su corazón. Espíritu Santo, sigo equivocado porque estoy condenando a mi hermano, pero mi compromiso es que mi hermano vuelva a casa con el Padre, porque esa es la voluntad que Dios tiene con todos sus hijos. Quiero reconocer la santidad en mi hermano. Por favor, Espíritu Santo, toca el corazón de esta persona para que le reflejes lo que realmente eres. Y oras por la otra persona y así te abres al amor también. Servicio desinteresado y dar incondicionalmente. Comprometerte con ofrecer tus servicios sin esperar ninguna ganancia y aportar mucho valor al mundo sin esperar nada. Eso es lo que acumula un porcentaje elevado de méritos kármicos a la hora de que te expandas en redes sociales. El otro día puse en Instagram, ¿qué creéis que he hecho de estrategia para subir tantos seguidores? Y una chica dijo, nada, simplemente se han dado las condiciones después de todo el trabajo que has puesto. Y por parte tiene razón, a pesar, o sea, con todo lo que os he compartido anteriormente, de liberarnos de eso, algo que ha hecho que me expanda es que he estado manteniéndome firme y consistente, aportando un valor masivo, sin esperar nada. Yo recuerdo cuando empecé a subir contenido que yo mentalmente dije, no voy a parar de subir todos los días, todos los días, todos los días. Y así ha sido. Bueno, así, todos los días, no sé si lo he mantenido, pero bueno, casi todos los días. O sea, hay 500 y yo empecé a emprender hace 2 años únicamente. Solo enfocarte en dar valor. No puedes exigir recibir sin antes haberte comprometido con dar de forma masiva. No puedes exigir vivir de tu pasión, ganar dinero de tu pasión, si no has dado casi, si no has dado valor. O sea, entiende que para que se gesten los resultados de tu emprendimiento, tienes que haberte comprometido con dar de forma masiva. No hay atajos. Dar de forma masiva para equilibrarte con el universo. El universo siempre tiende al equilibrio, al equilibrio. Siempre tiende al equilibrio. Entonces, tú no puedes estar dando muchísimo y no recibir nada. Es imposible. Pero es que tampoco puedes recibir mucho sin haber dado lo suficiente. Siempre acaba equilibrándose. Si una persona gana la lotería, como no ha estado dando lo suficiente ni se ha convertido en esa persona, el universo lo equilibra y hace que pierda todo el dinero en muy poco tiempo. Olvidándote de la ganancia y comprometiéndote con este principio, tarde o temprano, petas. Es inevitable, junto con toda la liberación que os he compartido anteriormente. Pero tarde o temprano, petas. Comprometerse con la evolución espiritual. Después hay otro y ya terminamos, ¿vale? El objetivo de esta encarnación no es que seas millonario ni reconocido. Quiero que se te quede esto en la mente. El objetivo es que te liberes de las ataduras, de los bloqueos y de los obstáculos internos que te alejan de Dios. Que te alejan de Dios. Tienes que liberarte del karma y de los pensamientos de separación que te separan de tu creador. Lo que buscamos todo ser humano es la paz. Ese es el objetivo vital que todos tenemos, que es lo mismo que decir Dios, ¿vale? La paz eterna. Y buscamos la paz porque la conocemos. Porque si no, ¿quién va a buscar algo que no conoce? ¿Quién va a buscar algo que no sabe? Buscamos la paz porque lo conocemos, porque venimos de ahí. Y no hay que olvidar que esta encarnación no es para que te pierdas en el mundo material. Si tarde o temprano vas a dejar el cuerpo y nada tendrá sentido.
Esto tampoco quiere decir que menosprecies las cosas materiales, que menosprecies tu cuerpo, que menosprecies el dinero. Tampoco te estoy hablando de eso. Pero tienes que mantenerte foco en lo importante, que es la liberación del karma para acercarte más a Dios. Comprometerte con tener a Dios como medio y como fin. Recuerda que estamos aquí para liberarnos del karma. Por lo tanto, tu prioridad tiene que estar puesta en el objetivo de liberar y de llegar a Dios. De esta forma, te ahorras los disgustos y las expectativas del ego y priorizas los regalos de Dios, porque quien se rinde a Dios recibe los regalos de Dios. Quien sigue la voluntad del ego recibe los disgustos del ego. Cuando tú sigues la voluntad del ego, el ego te genera expectativas. Tienes que ser millonario, tienes que tener este coche, tienes que tener ciertos resultados este mes, tienes que cumplir con esto. Y si alguna de todas estas cosas no se cumplen, te sientes mal, frustrado, culpable, fracasado. En cambio, siempre que tú te comprometas con el camino de la liberación y con llegar a Dios, nunca te estarás disgustado. Habrán etapas donde parece que no hay ningún avance aparente, porque hay etapas donde puede suceder eso, pero siempre vas a recoger tus frutos de haberte comprometido con lo importante, que es llegar a Dios. Así que, ¿cuál va a ser la aplicación práctica que vais a llevaros? Las dos principales herramientas que vamos a utilizar de forma práctica, ¿vale? Es el dejar ir, que es también lo que conocemos como rendición, contemplación o observación, y la oración al espíritu, la oración, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Vas a buscar esa situación que tanto tiempo llevas evitando. Por ejemplo, grabar contenido. Cada vez que has tratado de grabar contenido, te has paralizado y no lo has hecho. Vale, pues en vez de huir, no te estoy diciendo que grabes contenido, te estoy diciendo que crees el contexto de crear contenido. No hace falta que subas el vídeo, solamente es para que te pongas enfrente de la cámara y reconozcas y localices la negatividad que se despierta dentro de ti. Reconozcas el nerviosismo cuando tienes una cámara enfrente y en vez de huir de eso, ponte en esa situación incómoda a sentir plenamente la energía que se despierta. Plenamente con el foco puesto ahí, en la sensación, en el revoltillo del estómago, en la sensación del pecho, lo que sea. Y te mantienes 15 minutos aproximadamente 15 minutos observando, permitiendo todo eso. Y después de haberte mantenido 15 minutos, haces una oración de corazón al espíritu para que te libere del miedo y la negatividad, para que te libere de los pensamientos de ataque que tienes en esa situación a la hora de grabar contenido. Libérate, o sea, pídele que te corrija los pensamientos que te hacen creer que eres inválido como para transmitir un mensaje, que te hacen creer que eres incapaz de poder generar un impacto. Todo lo que no te traiga paz, entrégaselo de corazón al espíritu, a través de la oración. Y luego reafirma a través de la acción una nueva decisión. En vez de dejar el móvil y no ponerte a grabar, ponte a grabar. Ponte a grabar con una nueva intención, con todo este proceso. Ponte a grabar. Esta es la única forma que habrá para que sigas avanzando. Pero por más que huyas, te seguirás encontrando el mismo conflicto. Así que dicho esto, familia, hemos terminado esta parte de, bueno, la masterclass en sí. A ver, María Magdalena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya decía yo, no era María. ¿No era María? Ah, bueno. Da igual, independientemente de quién sea, alguien. Pero entonces, si por ejemplo mi padre es sumiso en varios aspectos y es así físicamente, ¿cómo lo miro eso? ¿O cómo le doy la vuelta? Pues justamente tú no lo puedes hacer, solo lo puede hacer el espíritu. O sea, no te podría decir cómo hacerlo porque solo el espíritu lo puede hacer por ti. Y solo a través de la invocación al Espíritu Santo se puede revelar el milagro. Yo cuando entro en sesiones de psicoterapia con gente que ha sido maltratada, violada y todo lo que te puedas imaginar, yo pienso, a ver cómo salimos de esta. Porque yo cuando estoy en una sesión también digo, a ver qué coño hago yo. Pero lo bueno es que yo no soy quien lo tiene que hacer. Si tuviese que hacer yo el perdón, lo tengo jodido. Lo hace el espíritu. Yo me entrego al espíritu, hacemos una oración al espíritu y entonces el milagro se revela. Y no sé cómo cambia no sé cómo cambiaría en tu caso la percepción, pero en el caso de otra persona, pues cambia de una forma. Pero para el espíritu no hay grado de dificultad para los milagros. No hay grado de dificultad, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo, porque me vino una chica el otro día, no sé si estará por aquí o no, y me escribió por Instagram y me dijo, wow, todo lo que has pasado y tal, pero creo que la ansiedad o la depresión es más fuerte todavía, o algo así me dijo. Y le dije, hermanita, para el espíritu no hay grado de dificultad. Da igual que estés en una casa ocupa o que tengas depresión y ansiedad.
El espíritu puede corregir eso de tu mente de un plomazo. Para lo que el ego es muy forzoso salir del conflicto, para el espíritu, para Dios, es simplemente un clic que haga en tu mente. El poder de Dios no tiene, o sea, el ego no tiene nada que hacer con el poder de Dios, nada que hacer. A no ser que nosotros fortalezcamos al ego. Si nosotros fortalecemos al ego, no permitimos que el poder de Dios acceda a nosotros. Pero si nos rendimos a Dios, ahí sí. Eh, eso, es verdad. A una mujer que había engañado a su marido y le tiraban piedras. Es verdad, toda la razón. Vale, gracias Nachito por todo este conocimiento, hermano. Gracias. Hola Nacho, me gusta escribir, pero siento resistencias a dar a conocer en redes lo que escribo. Siento que no soy tan buena. Pues ahí repásate la masterclass de hoy, porque justamente ahí es el miedo que hay, el miedo al rechazo, el miedo a no cumplir las expectativas del mundo, el miedo a que me critiquen o que me digan que está mal. Todo eso hay que afrontarlo en algún momento. Gracias, hermano, abrazos. Bueno, no sé si alguien tiene, hermano, vos tenés métricas en tu emprendimiento, ¿cómo manejas esa parte pragmática de medir resultados? Pues la verdad que yo todo el tema de las métricas siempre lo he llevado bastante mal, en el sentido de que me ha costado ponerme y tal, pero bueno, con Alicia, que es la chica que trabajó conmigo y eso, yo estoy encantado porque lo va gestionando ella. Y igual que con muchas cosas, o sea, es como que cuando el destino es inevitable, el destino al que se dirige, las cosas se van poniendo en su sitio. Yo en ningún momento quise tener un equipo, pero la vida me orientó a tener un equipo. Es como suceden las cosas sin esfuerzo. Me acuerdo cuando empecé a tener equipo, que me lo organizaron todos unos mentores que tenía, pero lo organizaron porque quisieron y tal. Y dije, joder, me acaban de estructurar un negocio, yo no he hecho nada y tengo aquí un equipo y tal. Y yo, y claro, y decía, joder, es que funciona por sí solo. Pero sí que es verdad que tengo que decir que yo es como que ya no hay tanto interés en crear un negocio gigante, multimillonario. Mi interés es aportar valor y comprometerme con la verdad. Ese es mi interés. Ya no hay tanta relevancia con ganar mucho dinero. Antes sí, antes era como, tengo que ser millonario sí o sí. Pero realmente yo, o sea, mi compromiso es con Dios. Y Dios quiere que esté aquí dando esta masterclass, pues aquí estaré. Si quiere que esté en otro lugar porque la voluntad, pues así, ahí estaré. Ahí, allá donde yo vaya, él estará conmigo. Entonces, pasé por una etapa difícil hace 3 meses y se me acumularon ciertos problemas y tal, y con Hacienda y tal, y pasé mucho miedo y llegué a un punto de decir, mira, si tengo que volver a vender ropa, porque es lo que hacía antes, o a estar en una tienda de ropa, pues me da igual, o sea, me da igual. En ese momento tuve que liberar todo eso, ¿no? Porque había mucha resistencia a volver a eso, ¿no? Pero dije, mira, el trabajo importante lo puedo hacer, sea dependiente de una tienda de ropa o sea emprendedor. El trabajo importante lo puedo hacer allá donde yo vaya, ¿vale? Entonces, cuando tu prioridad es llegar a Dios, no te llevas tantos disgustos. ¿Podrías hacer una masterclass sobre Hacienda? Sí, claro. Se siente, Nacho, tu entrega y tu compromiso va por otro lado. Gracias, corazón. ¿Qué opinas de las creencias basadas en Metatron? A mí no me trajeron paz. Tu contenido me trae paz, pero dejé de seguir personas que llevan estos collares. Qué gracioso. Pues, Elías, al final, el hecho de los adornos y todo eso puede inspirar al aspirante espiritual, pero que lleve un colgante no significa nada. Metatron es un arcángel, parece que es un arcángel, y los arcángeles calibran entre 50.000 para arriba, millones y millones y millones. Y en cuerpo físico, aquí solo, para que os hagáis una idea, Jesús calibraba en 1.000, en el cuerpo físico, claramente, ¿no? David calibraba en 1.000, Buda calibraba en 1.000, Krishna calibraba en 1.000, que estos son los avatares. Que se conozcan, ¿vale? Que se conozcan. Después habrán yogis que también igual lo han llegado, o gente que ha dejado el cuerpo porque le ha dado un paro cardíaco y simplemente ha llegado al 1.000, ¿no? El 1.000 es lo máximo que se puede soportar en este plano, y una vez se llega al 1.000 ya se trasciende y se van a otros reinos, que son los arcángeles y tal. Y los arcángeles calibran en 50.000. O sea, imagínate, si Jesús ya era una locura, imagínate un arcángel. David Hawkins dice que él se encontraba en los infiernos en esta vida y pasaba por mucha perturbación, culpa, muchas enfermedades. Dejó de creer en Dios durante mucho tiempo, él era no creyente.
y se rindió a Dios y, dijo, si existe un Dios le pido ayuda. Y él dice que pasó un arcángel por ahí, le vio por ahí y dijo, venga, sube, pa, y se volvió. Que solo con un solo pensamiento de un arcángel puede sacarte de los infiernos, pero de un solo clic, ¿sabes? O sea, el poder de un arcángel es súper poderoso. También dice que tampoco es recomendable porque tiene tanta energía que incluso puede hacer que dejes el cuerpo. Pero bueno, esos son temas ya más profundos. A ver, ¿qué decís por aquí? ¿Cómo haces para sentir que conectas con Dios? Yo lo anhelo desde siempre, pero no siento que logre conectar. Qué buena pregunta, Luz. Y te diré una cosa, todos estamos en lo mismo, como tú, Luz. Todos estamos tratando de volver a conectar con Dios. Todos. Todos nos sentimos separados de Él. Todos, 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 Luz. Lo que pasa que a veces cuando hay más negatividad interior, parece que se siente menos, ¿no? Pero al final el trabajo es ir apartando los obstáculos que impiden que nosotros lleguemos a la autorrealización, que en última instancia es elevar nuestro estado de conciencia, y ahí es donde empezamos a sentir a Dios. Pero es importante, como decía David, mantenerse persistentes con el camino espiritual, mantenerse persistentes, que no sea una motivación pasajera, donde me motivo mucho, empiezo a aplicar prácticas espirituales, tal, pruebo un montón de cosas y luego ya nada. No, aunque haya desesperación, aunque haya momentos donde parece que no conectas con Dios, que está... Piensa que Madre Teresa de Calcuta estuvo 7 años sintiendo que Dios le había abandonado, ¿eh? Y ella se mantuvo firme, firme y hasta que al final llegó a la iluminación. Pero se pueden pasar por periodos así de mucha desesperación. Pero Luz, todos estamos igual, todos estamos tratando de conectar con Dios. Todos, todos. Detrás de nuestras acciones, el drogadicto trata de conectar con Dios. El delincuente trata de conectar con Dios. Todos tratamos de conectar con Dios. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Simplemente hay que comprometerse con las prácticas de liberación, con el dejar ir, con la rendición, con la oración, y poco a poco se irán disolviendo esos obstáculos internos y se irán teniendo destellos de la divinidad. Ya veo que mi madre teme muchas cosas, le da miedo todo, miedo a emprender, miedo a cosas nuevas, a cambios. Entonces, ¿tengo que trabajar en mis miedos? Sí. Por otro lado, veo que mi padre busca tener dinero fácil a través de la remuneración del Estado, pero no busca hacer algo que le guste, generar dinero con ello. Él dice que ya está cansado de trabajar, ha sido obrero y su trabajo ha sido duro. Sé que los juzgo mucho, estoy consciente de ello, entonces dejaré de hacerlo. Pero ¿cómo lo hago si los dos se pasan quejando de sus situaciones? Pues esto era precisamente la parte de pasar por alto el error de tu hermano y abrirte a reconocer la grandeza. Si no reconoces la inocencia, la santidad y la grandeza en tus padres, es inevitable que tú estés en su misma situación. Tú estás haciendo lo mismo. Ellos critican y juzgan constantemente, pero yo los juzgo a ellos porque critican y juzgan constantemente. Es lo mismo. Entonces, los miedos que tiene tu madre son tus propios miedos, que simplemente te los está verbalizando, te los está mostrando, pero son tuyos también. Lo que proyectas en tu padre, que seguramente por cómo lo has escrito, debes proyectar como un hombre que no tiene ambición y que es un fracasado. Eso es lo que piensas también de ti, porque lo que piensas de tu hermano es lo que piensas de ti. Entonces el trabajo aquí se trata de soltar la resistencia interna a través del dejar ir cuando se están quejando o cuando veo a mi padre que se tumba y no trabaja, observar toda la negatividad que se despierta y luego a través de la oración invocar al Espíritu para que me muestre el amor en esa situación, porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo haces para sentir que conectas con Dios? Ah, vale, esto ya lo hemos leído. Dios nos habla a través de la presencia y la quietud. Amén, totalmente. ¿Cómo hago para no juzgar a mis dos padres? ¿Solo perdono? Sí, a través del Espíritu. Somos fortalezas, somos fractales de Dios, totalmente, totalmente. El maestro corazón, conecta ahí, así es. Hermano, estoy por dar una charla para más de 500 personas en vivo y me sentía bloqueado. Voy a usar las dos técnicas que compartiste. Gracias, gracias. Qué bueno, hermano. Eso es. Permite sentir la negatividad, las resistencias internas al máximo y luego pídele al espíritu que te guíe en esa situación, que sea él quien guíe tus pasos, etc. Una duda, el ego básicamente está buscando su verdad y su paz en el conflicto, ¿correcto? Sí, o sea, el ego en realidad lo que está buscando es sobrevivir. Es un mecanismo que está creado para sobrevivir. Es una herencia que ya venimos con ella. Entonces, el ego lo único que busca es mantenerse vivo. Entonces, es un animal que vive en su plena supervivencia y simplemente hay que verlo como un animal, no hay que verlo como un enemigo tampoco, porque también hace lo que cree que es bueno el ego, ¿vale?
Gracias, Nacho. Estoy estudiando un curso de milagros y me resuena mucho todo lo que compartes. ¿Qué libros nos recomiendas de David Hawkins para iniciar? Pues para iniciar os recomiendo La sabiduría del doctor David Hawkins, que es un libro que sacaron después de su muerte, pero que es un resumen completo de todo lo que David Hawkins hizo, tanto la investigación de la conciencia, de cómo medir los niveles de conciencia y cómo se hizo todo eso, como las prácticas y enseñanzas espirituales, como las calibraciones, etcétera. Entonces ahí te hace un resumen como de todo y a partir de ahí tú decides qué ámbito de David te apetece estudiar. Está como la parte más terrenal a nivel práctico, tipo el dejar ir, trascender los niveles de conciencia, eso es como lo más práctico, más terrenal. Luego está lo más científico y la investigación de la conciencia, que es el poder contra la fuerza, verdad frente a falsedad, ¿vale? Que está más orientado hacia eso. Y luego a nivel espiritual práctico y para el aspirante espiritual comprometido con la verdad, yo recomiendo el descubrimiento de la presencia de Dios, yo, realidad y subjetividad, el ojo del yo y... bueno, hay uno nuevo que han sacado. Bueno, y la explicación del mapa de la conciencia. Este también lo recomiendo de los primeros. Este también lo recomiendo de los primeros, es muy bueno. La verdad que es muy poderoso. Y luego de trascender los niveles de conciencia es una biblioteca. O sea, para que os hagáis una idea. ¿Quién de aquí conoce el mapa de la conciencia? ¿Quién de aquí conoce los niveles de vibración? Vale, unos cuantos, vale. El mapa de la conciencia es un estudio matemático que David Hawkins ha hecho, que se pueden medir los distintos niveles de vibración y todo en este mundo contiene una vibración, ¿vale? Y se puede medir. Todas las personas contienen una vibración. Mira, ahí lo está enfocando Maximilian. Eso es el mapa. Ese es el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. Literalmente, el descubrimiento del mapa de la conciencia es un avance para la evolución de la conciencia humana muy grande, muy grande. O sea, literalmente nos ha puesto el camino para niños tontos en el camino espiritual. Es para niños tontos, para el que no se entera, pues que tenga todo masticado. ¿Que tienes miedo? ¿Estás pasando por una etapa de mucho miedo? Bueno, tienes el libro, ¿verdad? El libro de trascender los niveles de conciencia, abres la página en la página del miedo. Te habla cuáles son las dinámicas del ego en el miedo a nivel clínico, porque él también fue psiquiátrico, y cómo trascenderlo. Así, en todos y cada uno de los niveles de conciencia hasta el 1000, porque él llegó al 1000. Entonces, él nos puede enseñar el camino para llegar al 1000. Entonces, muchas personas me dicen, no, pero David Hawkins no dijo que era el camino, la verdad y la vida. Digo, no, no dijo eso, pero te calibra los libros en 980, 990. Es como decirte que es el camino, la verdad y la vida, que es lo mismo. O sea, en los libros a día de hoy que hay de David son los más elevados que hay, junto con los Vedas, los Upanishads y alguno más que hay. Y si le quitamos a la Biblia el Apocalipsis y algunas partes más, también es de los más elevados. O sea, pero todo esto está en la investigación de David, todo esto que comparte, las calibraciones, etcétera. ¿Cómo se llama el primer libro? El primer libro, ¿cómo era? Las enseñanzas del doctor David Hawkins o algo así. Trascender los niveles de conciencia se llama el otro. Pues nada, familia, vamos a dejarlo aquí. Quedaros en el grupo porque voy a seguir aportando, bueno, el que se quiera quedar, claro. Voy a seguir aportando masterclass en directo, os iré avisando. Esta masterclass la subiré grabada al grupo, ¿vale? La subiré a YouTube también. Así que nada, familia, cualquier cosa, cualquier persona que esté interesada en trabajar de forma más personalizada en mi programa, en el máster que tengo, me puede contactar por privado, me puede escribir que esté interesada, que por supuesto se requiere de una inversión, pero bueno, al que le llame la atención y lo siente de corazón en poder transitar este camino conmigo, me puede contactar sin problema. Y nada, familia, gracias a todos por estar, gracias por el apoyo. Cada vez somos más en este camino, en este progreso, y eso literal es una bendición, es un milagro. Así que nada, infinita gratitud, familia, gracias a todos y nos vemos para las próximas masterclass. Chao, chao. Que vaya bien. Chao, chao, chao.